Ok, bueno, bienvenidos a todos. Martes 3 de mayo, estamos estrenando mes de este 2022. Una noche mojadita, lluvia por todo lado, pero gracias a Dios estamos aquí para compartir una enseñanza que es un tema que lo vimos hace un tiempo. ¿No? O sea, hay mucha gente nueva ya en el discipulado, algunos se mantienen. Por ejemplo, creo que el grupo que vemos aquí, de los que empezamos, bueno, ahí está Floribet, ahí está Marian, creo que de los que arrancamos, bueno, Cecilia, ya después se fueron incorporando Paula, bueno, recientemente Pablo, Luis David también, Pablito también, ahorita ahí de Catarrá, Karina también, todos se han ido incorporando después, Davis también se incorporó después. Entonces, vamos a hablar ahorita, les voy a decir de qué, pero vamos a orar primero, vamos a poner todo en las manos del Señor para que pues todo lo que aquí hagamos, todo lo que digamos, todo lo que entendamos, pues que sea obviamente todos guiados por el Espíritu Santo, que es como quien dice la palabra, que sea aquel que nos guía a toda verdad. ¿Qué te parece, Pablo García? Pablo, si nos regalas una oración ahí para arrancar. ¿Estás ahí, Pablo? Bueno, si no el otro Pablo, Pablo Patarrá, regálanos una oración, Pablito. Sí, señor, con mucho gusto. Buenas noches, hermanos. Gracias, Dios Padre. Gracias por este día. Te rogamos, te pedimos que por favor nos des entendimiento de todas las cosas que se van a hablar el día de hoy, que sea tu palabra pura y que nosotros podamos ser sensibles a esa enseñanza. Danos humildad, danos sabiduría, por favor, Padre. Ayúdanos a ir cambiando a ir cambiando, dejar ese viejo hombre atrás y que sea la nueva criatura que se manifieste en nosotros para gloria tuya, Señor. Gracias, Señor, por los pastores. Gracias por este tiempo que tenemos, que podemos gozarnos en estudiar, en, en leer tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que en otros lugares se complica la situación y nosotros todavía tenemos ese privilegio. Ayúdanos a aprovecharla de la mejor manera. Gracias, Señor. Amén. Amén, así es. Amén, muchas gracias, Pablito. Amén. Mucho gusto. Ok, bueno, vamos a hablar de un tema que les decía que habíamos hablado ya hace un tiempo. Nosotros, esta es la enseñanza número 105, pero digámoslo, arrancamos hace ya, por ahí por principios del 2020 con algunas doctrinas, algunas enseñanzas. Arrancamos con la creación, la doctrina de Dios Padre, Jesucristo, varias, y tuvimos la oportunidad de ir viendo una serie de temas que íbamos desarrollando. Este tema quise traerlo hoy para que lo retomáramos entre todos y contestáramos algunas preguntas que a medida que lo iba viendo, otra vez o revisando, me las iba planteando y la idea es que entre todos aquí no pues digamos como que nos las hagamos nosotros mismos, las apliquemos a nuestra vida y compartamos obviamente en grupo el pensar de cada uno de nosotros. Voy a compartirles mi pantalla entonces. Voy a quitar la cámara porque aquí molesta el internet. Ok, ustedes me avisan si lo ven, ¿no? Amén, sí. Sí, Bueno, señor. vamos a estar hablando de esto, del temor, y cuál es la fuente del temor, qué nos dice la Biblia del temor, de los diferentes tipos de temor que hay, cómo combatirlo, etcétera. Entonces, es un tema amplio, ¿no? O sea, y como yo lo pongo ahí, hay muchas circunstancias en nuestra vida que a nosotros nos generan sentimientos de temor, muchísimas, ¿no? Entonces, ahí quisiera empezar como que me compartan ustedes, por ejemplo, como cuáles, ¿no? ¿Qué circunstancias en la vida a uno le pueden generar temor, ¿no? O sea, como cuáles se les ocurre? La muerte, La Dejar a muerte, puede ser. nuestros hijos desprotegidos.
dejar a los hijos desprotegidos. ¿Qué más? ¿Solo esas dos cositas? Una enfermedad. Recuerden, este discipulado es para participar, ¿no? O sea, si uno se conecta, pues es para estar atentos, contestar, No alcanzar la participar, salvación. no alcanzar la salvación, porque esa es la idea, ¿no? O sea, no se trata de que yo esté aquí una hora, hora y media hablando, sino que por lo menos participen, o no sean los mismos siempre los que contestan. Entonces, en eso sí les pido por favor que participen, ¿no? O sea, hay muchas cosas que a uno le generan temor, o sea, yo no puedo creer que sea solo la muerte, ¿no? Bueno, hay cosas naturales y hay cosas espirituales. Ahí mencionaron algunas naturales, bueno, dejar a los hijos desamparados, bueno, todo eso genera temor, pero hay muchas cosas de seguro que generan temor, yo creo, ¿no? Entonces, Pastor, sí, dime, Augusto. como dijo la pastora, la muerte, perder a un familiar, digamos, la muerte de uno, antes de aceptar al Señor, pues era más temor, ¿verdad? Porque uno tenía esa incertidumbre. Ahora igual da temor, pero no es lo mismo. Y también la pérdida de un ser querido. Y en el campo así, en el mundo, de ahí, de la situación laboral, tener uno trabajo para pagar sus gastos y todas esas cosas. Okay. Sí, sí, hay muchas cosas, ¿no? O sea, como dicen por aquí, por ejemplo, conocer las cosas genera temor y desconocerlas también, ¿no? O sea, por ejemplo, un accidente que algunas de ustedes ¿a quién no le da temor, por ejemplo, tener un accidente, una enfermedad como el cáncer, la violencia, los desastres? Mira, ahorita que hay tanta lluvia, hay mucha gente que tiene su casita al lado de los ríos, todas esas cosas generan temor, ¿no? El desempleo, la economía. Ahorita que pasamos lo de la pandemia, ¿quién no tuvo temor de quedarse sin empleo? O sea, era uno de los temores más grandes que tenía uno. Algunos, ese temor se convirtió en realidad y quedaron sin empleo, ¿no? Pero algunos otros, pues, gracias a Dios pudimos mantenernos. Entonces, realmente hay muchas cosas. La vida cotidiana de uno está rodeada de temores y no siempre los temores son malos, ¿no? O sea, lo importante aquí es saber qué es lo que genera el temor, ¿no? A veces lo que genera el temor son cosas equivocadas. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando hace ya varios años que ganó Trump la elección ahí en Estados Unidos? Que había un miedo increíble, había un temor tremendo, todo el mundo tenía un pavor, pero impresionante, no sé si se acuerdan. ¿Y qué pasó? Bueno, estuvo Trump ahí 4 años, perdió, ya se fue y nadie se murió, ¿no? No ha pasado nada. Entonces, a veces hay ocasiones de temor que se generan por causas que no tienen que nada que ver, no tienen nada que ver. Pero bueno, ¿qué es el temor? ¿Qué creen ustedes? O para ustedes, ¿qué es el temor? O sea, si ustedes tienen que definirlo, ¿qué es el temor? ¿Cómo lo definirían? O sea, ¿qué es el temor? No sé, lancen ahí, se vale batear ahí sobre qué es el temor. Mientras yo trato de buscar aquí donde ya no encuentro donde veo las caritas, se me fue. Es una reacción. El temor es una reacción, ¿qué más? A ver, apareció. Cuando la cita se va. Ok, el temor es una reacción. ¿Qué más podría ser el temor? Me imagino que una reacción a lo que acabamos de leer ahí, ¿no, Paula? De cosas A que lo uno conoce. desconocido, pastor. Una reacción a lo desconocido. ¿Qué más podría ser el temor? No sé si tal vez un sentimiento. Un sentimiento. Ok. Bueno, el temor es una reacción, ¿no? Como decían ustedes ahí. Es una reacción emocional. Realmente son emociones, o sea, es algo que uno difícilmente lo puede dimensionar, como decir, bueno, uno no va a decir, mira que tengo 200, ni pesarlo, 1 kilo de temor, ni 4 libras de temor, ni 2 metros de temor, no ¿por qué? Porque es algo emocional, ¿no? Es una emoción que lo ocasiona, ¿qué? Una reacción. ¿A qué? Pues a un peligro, ¿no? Algo que uno percibe que puede ser inminente y que puede quitarnos la paz, ¿no? El gozo, ¿no? Por eso es que uno muchas veces cuando alguien está invadido de temor, lo que le dice uno, bueno, no pierdas la paz, ¿no? No pierdas la paz porque... Y por eso es que muchas veces de las recomendaciones que hay en la Biblia es, vuelve en amistad con Dios y el Dios de paz estará en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada como tener paz, ¿no? O sea, y precisamente uno la pierde por esos sentimientos de temor
ante peligros que uno cree inminentes, ¿no? Entonces, es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, o evitarla porque uno lo considera que es como perjudicial, ¿no? Hay algunos sinónimos de temor que pueden ser la angustia, la ansiedad, atemorizarse, el pánico, el pavor, la preocupación, ¿no? Entonces, antes de que nosotros le entregáramos nuestra vida al Señor, de seguro, vamos a ver, porque cualquiera puede haber pensado y dicho, pero eso no fue antes, ahora. Pero bueno, se supone que antes nos movíamos en un mundo de temores. ¿Cómo, Helen? Ok. Esperen, voy a cerrar la cámara porque está peleando. Ok. Entonces, antes de entregarle nuestra vida al Señor, nos movíamos en un mundo de temores a causa de cosas que vivíamos, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes en antes de que uno le entregara su vida al Señor, como qué temores, digamos, eran los que nos movían a nosotros. O sea, ya hablamos de una serie, hablamos de temor a la muerte, temor a una cantidad de cosas, pero, por ejemplo, antes de que le entregáramos nuestra vida al Señor, piensen en eso, nada más, como qué cosa les daba temor a ustedes, digamos así. Por ejemplo, cuando uno estaba en medio del pecado y todo ese asunto. Sí, pastor, digamos, en mi caso, a temor de morir en los actos del pasado. Yo sé que ya dijeron la muerte y eso, pero Pero ¿tú crees, Pablito, que cuando uno estaba metido en medio del pecado, uno le da miedo morir en pecado? No, no, es que no me refiero a eso, sino que a las cosas que uno hacía, Ah, en bueno, el caso mío, a ¿y quedar por ahí qué? muerto. A ver, ¿y por qué, digamos, si habían cosas a las que uno le tenía miedo, que uno sabía que le podían causar la muerte, por qué uno las hacía? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué, por ejemplo, el que roba, si sabiendo que lo llegan a descubrir, lo meten preso, por qué sigue robando? ¿Por alguna necesidad o desconocimiento? Puede ser, o sea, que algunos por necesidad de conocimiento, otros por ambición, pero digamos, el que es adúltero, el que engaña a la esposa, si sabe que lo descubren, lo vuelan, ¿sí, no? Pero aún así lo hace. ¿Por qué creen ustedes? Usted no, en la iglesia es que hay algo que no bíblicamente, pero hay algo que explica eso. O sea, qué raro, la gente sabe y le da miedo que lo descubran, pero aún así lo sigue haciendo. Por Porque eso es una necio. realidad. ¿Han oído ustedes que nosotros lo hemos mencionado, que dice que la tentación es mayor que el temor, ¿no? Porque la tentación es mayor que el temor. Entonces, por eso es que la gente lo sigue haciendo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que antes nos daban miedo? Pues generalmente cuando estábamos en pecado, que nos descubriéramos, que eran tantas cosas que eran fruto de la vida misma que llevábamos en pecado, ¿no? Entonces, a uno no le importaba mucho, aunque le diera miedo, digamos, de estar en un sitio de mala muerte y poner la vida en peligro, pero aún así usted va a un sitio de mala muerte y eso está full, ¿no? Aunque la gente sepa que ahí pueden perder la vida, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso era antes, ¿no? Ahora que estamos en los caminos del Señor, seguimos experimentando sentimientos de temor, ¿no? Pero yo esperaría en Dios que las causas sean diferentes, ¿no? Entonces pensemos ahora que estamos en los caminos del Señor. ¿Qué nos debería nosotros ahora, estando caminando en los caminos del Señor, qué nos debería ocasionar temor ahora? ¿Qué creen ustedes? Ya no se vale decir, es que estaba en sitios de mala muerte, porque espero que no lo estén haciendo. Es que me da miedo que me descubran porque estoy haciendo fraudes o chorizos, espero que no lo estén haciendo. Es que me da miedo que me descubran una mentira, pastor, espero que no lo estén haciendo. Entonces, ¿qué creen ustedes que nos debería causar temor ahora que estamos en los caminos del Señor? declararse ignorante con conocimiento Ser y un no hacer la ignorante, voluntad de Dios. ser un ignorante en el conocimiento de la voluntad de Dios, puede ser. ¿Qué más? Volver a ser bueno, el viejo hombre o la vieja mujer que éramos, Okay. volver a Volver a fallar ser y caer otra vez. la vieja persona que éramos antes. ¿Qué más? Y a uno mismo. Perder mi relación con él, por ejemplo. Temor a uno mismo. Bueno, hay varias cosas, pero si ven, ya los temores son diferentes, ¿no? Ya no es lo mismo que sentíamos antes. Entonces, hay varios, ¿no? Uno podría decir
temor a no dar la talla como siervos, ¿entiende? Temor a fallarle al Señor, porque uno diría, ¿cómo que fallarle al Señor? Bueno, ya lo vemos varias veces que el Señor tiene muchas expectativas para con nosotros, como sus hijos, como todo padre, tiene expectativas, ¿no? No en vano ha pagado un precio bien alto, no por lo que éramos, recuerden, sino por lo que nosotros podemos llegar a ser, ¿no? Eso lo hemos hablado ya varias veces. Entonces, este es como un ejemplo de algunos temores que a uno le debería dar, no dar la talla, fallarle, quedar mal ante gente que tiene expectativas de nosotros. Recuerden que cuando uno le entrega su vida al Señor, ya se genera una serie de expectativas para la gente que nos conoce, para la gente que nos rodea, ¿no? Dice la palabra que por allá en el libro de Eclesiastés creo que dice que, ¿se acuerdan de las moscas muertas? Una mosca muerta hiede el perfume del perfumista y una pequeña locura que es contado por sabio y honorable. Entonces, en el momento que uno le entrega su vida al Señor, uno es contado por sabio y honorable porque se supone que ha tomado una decisión sabia, ¿no? Y debería llevar un estilo de vida honorable. Entonces, hay muchos ojos puestos sobre nosotros. Entonces, fallar o quedar mal ante las expectativas que la gente tiene, aunque cualquiera podría decir, pastor, pero ¿qué interesa las expectativas de la gente? Lo que interesa a Dios, sí, está bien, pero ya lo hablamos en el primero, ¿no? No dar la talla como siervo, fallarle al Señor, y en la medida de fallarle al Señor, fallarle también a gente que tiene expectativas para nosotros, temor a no marcar la diferencia, nosotros estamos llamados a ser diferentes, temor a quedar mal ante los demás, obviamente sabiendo que lo más importante es no quedar mal ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos genera a nosotros? ¿Qué es lo que nos ha impedido ser esos siervos excelentes que sabemos que podemos llegar a ser y por qué no lo hemos hecho? Hay mucha gente que es por algunos sentimientos de temor, entendiendo que el temor es algo que a uno lo detiene. Yo alguna vez escuché un pensamiento que me pareció muy interesante sobre el temor o el miedo, porque yo tenía un compañero que era muy temeroso, así como para declarársela a las mujeres, digamos así. Entonces a él le gustaba una muchacha en una iglesia, porque era cristiano, y siempre daba larga y larga hasta que un amigo de él le dijo el nombre, le dijo, mira, que el miedo se convierta en un motor y no en un freno. Y yo dije, wow, qué buena frase. Que el miedo se convierta en un motor y no en un freno. O sea, que realmente sea un nivel de temor que te impulsa a hacer las cosas, porque a veces el temor o el miedo se convierte más en algo que te frena, ¿no? Que te impide avanzar y todo ese asunto por fortalezas que uno mismo se crea de que uno realmente no va a poder dar la talla. Está bien, uno debería tener este temor, pero que eso no lo frene a uno. Es que me da miedo fallar como siervo. Bueno, pues esmérate en servir con excelencia, de corazón. Realmente el Señor no es que el Señor espere de nosotros que nunca tengamos ni el más mínimo error ni nada, porque somos vasos todavía en la mano del alfarero. Y lo importante es que tengamos un corazón dispuesto siempre a aprender y a dar lo mejor de lo que estamos haciendo. Entonces, la realidad es que el creyente hoy en día, y nosotros como iglesia, pues estamos experimentando temores que realmente no tienen nada que ver con la naturaleza de lo que nosotros somos hoy por hoy, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante entender exactamente los diferentes tipos de temor que hay y cuál es la fuente o la naturaleza de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en eso sí. Bueno, y lo que sí coincidimos, tanto moros como cristianos, es que la gente le tiene miedo a la muerte, por más que uno como cristiano sepa y entienda que para el cristiano la muerte es ganancia, pues la muerte no deja de ser algo que inspire cierto temor, cierto miedo, sobre todo más que todo no por uno, sino por los sentimientos de la gente que uno deja, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos hijos y los que tienen hijos pequeños, pues siempre uno le da ese temor no de la muerte en sí como tal, porque somos conscientes de que para uno la muerte es ganancia y que el justo es apartado de la aflicción por medio de la muerte, sino ese temor, ese sentimiento que le embarga a uno de que deja gente todavía acá, de que uno quisiera dejarla, como siempre ese sentimiento de dejar todo arreglado. Entonces, por eso es importante saber cuál es la fuente del temor, qué hay detrás de cada tipo de temor. Entonces, cuando uno conoce las cosas, uno tiene temor, ¿no? Cuando uno sabe qué es lo que va a pasar. Pero cuando uno desconoce las cosas, también tiene temor porque lo desconocido siempre a uno le genera cierto temor. Entonces, hay temor que es propio precisamente cuando uno conoce el peligro, y hay un impropio que es cuando uno desconoce el peligro, uno no sabe qué es lo que va a pasar, la incertidumbre no deja de generarle a uno temor, ¿no? Entonces, si conozco, tengo temor, y si no conozco, pues también, ¿no? Entonces el temor realmente tiene fuentes por todo lado, ¿no? Entonces, hablemos del temor en la Biblia, que es lo que a nosotros nos interesa, porque la Biblia habla de dos tipos de temor, ¿no? La Biblia se refiere mucho al temor,
Les puedo adelantar que hay uno que es muy beneficioso, que uno debería cada día alimentar, pero hay otro tipo de temor que realmente no solamente es perjudicial, sino que uno tiene que erradicarlo y hay que ir en pos de él para conquistarlo, ¿no? Entonces, dos tipos de temor menciona la Biblia y vamos a hablar de ellos, ¿no? El primero, obviamente, es el temor a Dios. Pero recuerden que cuando la Biblia habla de temor a Dios, no está hablando de ese miedo. Una cosa es temor y otra cosa es terror, ¿no? Cuando la Biblia habla de temor a Dios es básicamente que uno se refiere a Él en una actitud de reverencia, en una actitud de respeto, es ese temor a perder esa intimidad con Él, es ese mismo temor que cuando uno tiene a alguien a quien ama, uno siempre teme perder esa relación con los hijos, con la esposa, con los padres, etcétera. Es ese mismo temor, ¿no? Básicamente de profunda reverencia hacia Dios, reconociendo lo que Él es un Dios todopoderoso, un padre adoptivo, es un temor sano, obviamente. A veces uno espera que los hijos le tengan ese tipo de temor en cuanto a lo que tiene que ver con reverencia, respeto, digamos que, ¿me entienden? Pero no terror, no es ese pavor, digamos, de ver un hijo ve al papá y inmediatamente comienza a temblar, ¿no? Sino básicamente ligado a lo que es ese sentimiento de reverencia, ¿no? De respeto. Básicamente es eso. Entonces, el temor del Señor básicamente es ese sentimiento, esa actitud que nos lleva pues a estar frente a Él en esa señal de admiración de lo que Él es, de lo que Él ha hecho, de su carácter, de sus atributos, de su santidad, de que es inmutable, de que no cambia, de su poder, de que todo lo puede, todo lo sabe, está en todas partes. Bueno, grandes atributos de Dios que nos llevan a sentir por Él una gran admiración como Padre, como Creador, y esa admiración nos lleva a estar frente a Él en una señal de reverencia y respeto, ¿no? Básicamente es ese temor, ¿no? ¿Y por qué es importante tener temor a Dios? Les decía que la Biblia habla de dos tipos de temor, y este es uno que uno tiene que alimentar, ¿no? Uno debería cada día tener más y más temor de Dios, entendiendo ya lo que significa tener temor de Dios, ¿no? O sea, cada vez admirarlo más, reconocerle más lo que Él es. ¿Por qué es importante el temor de Dios? Bueno, hay varios versículos que nos dicen, por ejemplo, el Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, ¿no? Entonces, el temor de Dios es una característica de los hijos de Dios, ¿no? Ya nosotros sabemos qué es temor de Dios. Y dice que como el Padre se compadece de los hijos, ¿qué es, para ustedes, qué es compadecer? ¿Qué entienden ustedes por compadecer? Tener misericordia. Tener misericordia puede ser. ¿Qué más puede ser compadecer? Y cuando dice ahí que se compadece de Jehová de aquellos que le temen, ¿no? Obviamente tiene misericordia, pero ¿cómo más lo podríamos interpretar? Sentir el dolor de los demás. Exacto, Paula, por ahí va. Compadecer es ese sentimiento como de tristeza, de dolor, al ver el sufrimiento de otros, ¿no? Eso puede ser una definición típica de diccionario de compadecer. Entonces, cuando dice que Jehová se compadece de los que le temen, es que hay ese sentimiento, digámoslo, de dolor, digámoslo, digamos, de sus hijos, ¿no? O sea, de que lo siente suyo. Por eso es que cuando el Señor, ¿se acuerdan de ese versículo que dice que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre? No era que él se arrepintiera como tal, sino que le dio ese sentimiento de dolor de ver lo que el hombre se había convertido, ¿no? De que se había desviado hacia la maldad. Pero compadecer tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con básicamente como sentir ese sentimiento de tristeza, de dolor por el sufrimiento de otros, ¿no? Entonces, el temor a Dios es una característica de los hijos de Dios. En la medida en que uno tenga temor de Él, pues obviamente es Jehová Dios se compadece de aquellos que le temen, que son sus hijos, ¿no? Bueno, eso de 2020 dice, y Moisés les contestó, no tenga miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de Él, a fin de que no pequen. Entonces, el temor de Dios obviamente nos ayuda a evitar el pecado, ¿no? En la medida que tengamos temor de Él, pues bueno, no vamos a pecar. Ahora, el pecador, pues definitivamente no siente temor de Dios. No sé si ustedes recuerdan que a veces uno le recomienda a los muchachos y todo eso a la gente que va a entrar en una relación sentimental, búsquese un hombre, búsquese una mujer que tenga temor de Dios. O sea, si usted se enrola o digamos se empareja con una persona que no tiene temor de Dios, el que no tiene temor de Dios no tiene temor de nada. Y el que no quiere a Dios no quiere a nadie tampoco, ¿no? Solamente se querrá a sí mismo por egocentrismo.
Entonces, siempre la recomendación es busque a alguien que tenga ¿qué? Temor de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que alguien tenga temor de Dios, va a mantener el pecado a la raya. O sea, el pecado y el temor de Dios no caminan juntos, ¿no? Nadie puede decir en medio del pecado que tiene temor de Dios, porque precisamente por no tener temor de Dios, por eso cayó en pecado. Entonces, el temor de Dios nos ayuda para eso, mantenernos a raya, ¿no? Salmo 22. Consulta, Sí, perdón, consulta. Digamos que este versículo dice que Dios nos ha venido a poner a prueba, pero digamos que las personas pueden interpretar como que todas las situaciones por las que pasan es porque Dios los pone a prueba. Entonces, ¿cómo se distingue? Bueno, obviamente, nosotros sabemos distinguir cuando estamos cosechando por alguna mala decisión, ¿verdad? Porque tenemos cierto conocimiento, pero digamos, una persona que está iniciando, ¿cómo distingue cuando una prueba viene de Dios y cuando está pasando por una situación, por una mala decisión? ok, interesante esa pregunta y la vamos a contestar entre todos. O sea, leyendo este versículo que está aquí en Éxodo 20:20 que dice, y Moisés les contestó, no tengan miedo que Dios ha venido a ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de él a fin de que no pequen. Entonces, la primera pregunta, digamos, lo primero que quiero que analicemos es, cuando Dios pone una prueba, ¿a quién se la pone? Digámoslo así. Pensemos en el versículo que estamos leyendo, y ahorita vamos también a lo que... Quien la soporte. A quien la soporte, pues, bueno, puede ser, pero digamos, leyendo lo que está ahí, ¿no? Acuerden lo que dice ahí, y Moisés les contestó, ¿no? Entonces, ¿con quién está hablando Moisés? Con el pueblo. ¿Con O sea, cuál se pueblo? la pondría a un hijo, a un creyente, Exacto. ¿A quién está? ¿A cuál pueblo? el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel qué era? Pueblo, sus hijos, Pero el pueblo de... El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Entonces, Moisés le está hablando al pueblo de Dios, ¿cierto? Y le está diciendo, no tenga miedo, Dios ha venido para ponerle a prueba. Entonces ahí podemos decir, porque dice, ah, bueno, pero Dios, entonces Dios viene a poner a prueba. Sí, pero ¿a quién? A los suyos, a su pueblo, ¿no? Entonces, ahí viene lo primero que decir. Entonces, las pruebas, ¿para quién podría decir que está en prueba si es que está pasando alguna adversidad? Uno dice, es que estoy pasando una prueba si es que hace parte del pueblo de Dios, ¿no? O sea, si es parte de los hijos de Dios. Porque tiene razón Paula, con que la gente a veces le llama prueba a todo, ¿no? Está pasando por una adversidad tremenda y dice es que Dios me está probando y resulta que cuando uno se pone a ver lo que está pasando realmente es fruto del pecado que está practicando. Hay gente que se mete en un negocio chueco y le va mal y entonces lo meten a la cárcel y dice, no, es que Dios me está probando. Eso no tiene nada que ver con pruebas de Dios porque los hijos de Dios no practican tales cosas, ¿no? Ya, mi pueblo es un pueblo que no miente, el que es nacido de Dios no practica pecado, bueno, todo lo que ustedes saben, ¿no? Entonces, las pruebas de Dios vienen ¿para quién? Para su pueblo, ¿no? ¿Y para qué son las pruebas? En algún momento lo hablamos también, el Señor decía, te he traído al desierto, ¿para qué? Para ver lo que hay en tu corazón, ¿no? Para ver qué es lo que hay en tu corazón. Entonces, ¿cómo distinguir si es una prueba, si algo es una prueba de Dios o si es fruto del pecado? Pues uno tiene que saber bajo qué autoridad vives, ¿no? ¿En qué reino estás? ¿Dónde estás? Por eso es que siempre lo decimos a veces, que la primera pregunta que Dios le hizo a Adán fue, ¿dónde estás? ¿Qué es lo primero que uno tiene que ubicarse, ¿no? ¿Es usted parte del pueblo de Dios? ¿Usted tiene una relación firme con Dios, una relación íntima con Dios? ¿Caminas con Él? Sí. ¿Estás pasando una adversidad? Sí. Ah, bueno, pues tómalo como tu desierto personal, ¿no? Un lapsus en el que tienes que transitar, que te va a servir para formarte, para saber de qué estás hecho, para que tu fe sea aprobada, por varias cosas, ¿no? Ahora, no hago parte del pueblo de Dios, o sea, realmente no tengo ninguna relación con Dios. Lo más probable, casi certeramente, es que la situación que estás atravesando es fruto de decisiones tomadas por fuera de Dios, más que todo por pecado. Entonces, sí tiene que ver, Paula, ahí exactamente es en qué reino está la persona que está atravesando por la situación, que si está en el reino de Dios y lleva una relación íntima con Él, obviamente puede ser una prueba, digámoslo ahí, para saber de qué está hecho. Si no, pues fruto del pecado que está viviendo. No sé si por ahí anda, ¿vale? Pero, digamos, aparte del versículo que está diciendo ahí, es que Moisés le está hablando al pueblo de Dios, ¿no? Es al pueblo de Dios, básicamente. Ok. Salmo 22:23 dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de todo Israel.
Entonces, el temor a Dios, mire, que ¿quiénes son los que alaban y glorifican? Los que temen a Jehová, ¿no? El temor a Dios es un requisito para que su pueblo le alabe. O sea, ¿a qué se refiere eso? Porque, digamos, acuérdense que dijimos arriba que ese temor, que cuando hablamos del temor a Dios es un sentimiento de reverencia, de respeto, de darle a Él el honor y la gloria que merece. Entonces, si uno no reconoce eso, difícilmente uno le va a llegar a alabar de corazón, ¿no? Realmente de corazón. Acuérdense que alabar al Señor es mucho más que cantarle una canción, ¿no? Adorar al Señor es mucho más que cantar una adoración. Adorar, alabar al Señor es un estilo de vida, ¿no? Uno le alaba y le adora al Señor con su testimonio, con lo que uno vive, ¿no? Entonces, difícilmente uno llegará a alabarle, a adorarle a Él si es que no tiene temor de Él, si no reconoce su magnificencia, si no reconoce su grandeza, si no le admira. Imaginen ustedes mismos, uno difícilmente en lo natural llegará a alabar a alguien, o sea, a reconocerle méritos a alguien si es que uno no lo admira, ¿no? Yo no creo que uno alabe o engrandezca a alguien a que uno diga, no, hombre, ese no vale la pena, no vale ni un quinto. ¿Sí me entienden, no? Entonces, es un requisito, realmente van ligados, ¿no? Que yo tenga temor de Dios con el que le alabe. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, ¿no? Entonces, miren lo importante también, o sea, el temor a Jehová es necesario para que tengamos comunión con Él, ¿no? Dice aquí que la comunión íntima es con los que le temen, ¿no? Por exactamente lo mismo, ¿no? Porque obviamente el temor a Jehová nos llevaría, obviamente, en medio de esa admiración y reverencia, a caminar con Él, a compartir con Él, a tener una relación con Él. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿no? Entonces el temor de Dios es necesario ¿para qué? Para santificarnos, por todo lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? Porque el temor tiene que ver con eso, con reverencia, con glorificarlo, con etcétera. Entonces, en la medida en que hagamos eso, caminaremos con Él, y en la medida que caminemos con Él, si usted camina con el Señor, téngalo por seguro que el solo hecho de caminar con Él te aparta de las cosas del mundo, ¿no? Y el apartarse de las cosas del mundo es santificarse, ¿no? Porque esa es la definición de santificarse, apartarse para Él, ¿no? Caminar con Él. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces la falta de temor, obviamente es un menosprecio al nombre del Señor. Por lo mismo que hablamos ahora, ¿no? Si el temor a Dios es engrandecerlo, es darle su gloria, es reconocerle su grandeza, pues obviamente cuando no está ese temor de Dios, pues es todo lo contrario, ¿no? Es no reconocerlo, es no darle grandeza, es no darle el lugar que él merece, que a la larga es menosprecio. Porque ¿qué es menospreciar? ¿Se acuerdan ustedes qué es menospreciar? No apreciar. No apreciar, puede ser, pero digamos, la palabra No. menospreciar. No valorar las cosas, No valorarla. darle Digamos que valor. no es tanto no valorar, ¿no? Porque, por ejemplo, el Señor dice, el que no desprecia, ¿no? En este caso es menospreciar, pero es casi lo mismo que menospreciar y despreciar son sinónimos. El que no desprecia a padre y madre no es digno de mí, ¿de acuerdo? Entonces, no es tanto que no está queriendo el Señor, digamos, odien a su padre, odien a su... No, dice, desprecien, ¿no? Entonces, menospreciar o despreciar, ahí mismo la palabra está compuesta, ¿no? Es básicamente que Quitarle No dar valor, valor. pastor. quitar valor, exacto, quitar valor. Menos es quitar, ¿no? O digamos, disminuir. Y preciar es valorar, ¿no? Entonces, menospreciar es como quitarle valor a algo. Y despreciar también, porque el des significa quitar, ¿no? Despreciar, quitar valor. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando algo está deshabitado? Es porque no está habitado, ¿cierto? Entonces, ese prefijo des significa quitar, o el menos, pues es aminorar, ¿no? Entonces, digamos que a eso se refiere cuando que si no hay temor a Dios, estamos menospreciando su nombre, o sea, le estamos quitando el valor que realmente tiene, ¿no? Que se lo damos cuando tenemos temor de Dios, ¿no? Ok, entonces,
viendo todo esto que acabamos de leer, que imaginen que leímos varias cosas, el temor de Dios es una característica de los hijos de Dios, nos ayuda a evitar el pecado, es un requisito para que el pueblo le alabe, es necesario para que el pueblo tenga comunión con él, es necesario para que nosotros estemos santificados, es un menos, si no hay temor de Dios es un menosprecio. Entonces, el tema que nosotros vemos es que el gran problema en la iglesia de hoy es que ni entiende ni quiere tener temor de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros podríamos afirmar eso? ¿O por qué creen que podríamos afirmar de que en la iglesia, no toda obviamente, pero que la gran mayoría de iglesias hoy ni se entiende lo que es el temor a Dios, ni tampoco se quiere tener temor de Dios? ¿Por qué creen ustedes que uno podría afirmar eso? ¿O usted cree que es muy lanzado decir que en la mayoría de las iglesias hoy en día no hay temor de Dios? ¿Ustedes creen que es muy lanzado o uno sí podría afirmar tal cosa y en qué nos podríamos basar para afirmarlo? Es que es algo que no conviene, porque el temor haría que la gente no haga cosas indebidas, entonces es como aburrido, ¿no? Para la gente. Sí, pero por ejemplo, tú lo acabas de decir ahí algo ahí, por ejemplo, si tú dices, tú puedes decir, Paula, sí, pastor, yo puedo afirmar, yo puedo decirle que en la gran mayoría de iglesias hoy en día no hay temor de Dios. Está bien. ¿Por qué? Porque no les conviene. Entonces yo te digo, Paula, pero como qué cosas has visto o crees que has visto en las iglesias que te lleven a decir que efectivamente no hay temor de Dios. Por ejemplo, como basado en lo que vimos arriba, ¿no? Y vuelvo y lo repito. O, por ejemplo, en las iglesias de hoy, pensemos, vimos que el temor de Dios es una característica de los hijos de Dios. Bueno, nosotros sabemos que, y lo hemos dicho, que en la gran mayoría de las iglesias, o que la gran mayoría de las iglesias está llena de gente que, ¿qué? ¿Recuerdan que lo hemos dicho varias veces? La gran mayoría de gente está llena, la gran mayoría de las iglesias está llena de gente que no ha. Pensemos en este primero, Que no No han ha nacido nacido de de nuevo. nuevo. Nacido de nuevo. que no han nacido de nuevo. Entonces, si no han nacido de nuevo, no son, Cristianos. Son pero, hijos de pero Dios. Hijos de Dios. no son hijos de Dios, ¿no? Entonces no hay temor de Dios en muchas de ellas. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha nacido de nuevo, hay gente que no es cristiana y bueno, esa es una de tantas, ¿no? Después viene aquí y dice que el temor de Dios nos ayuda a evitar el pecado. ¿Qué podríamos decir de eso pensando en muchas iglesias hoy en día? Porque no se habla del pecado. Porque no se habla del pecado, y no solamente no se habla, Ceci, sino que hay mucho pecado dentro de las iglesias, ¿no? Hoy en día, digamos, en las iglesias ya no se predica de que las personas que viven en la mal llamada unión libre, que eso es pecado. Hay iglesias inclusive que hoy en día se animan a decir de que mientras que una pareja obviamente se ame, se quieran, pues ya el Señor los ha unido en espíritu. Bueno, una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces no se habla del pecado, se convive con el pecado, pasa exactamente lo que pasaba en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerda que en la iglesia de Corinto había pecado dentro de la iglesia? Y la gente ya se había acomodado a tal forma que convivían con el pecado que estaba ahí. Por eso Pablo llegó y les decía que un poco de levadura leuda a toda la masa, ¿no? O sea, que más preocupado por el pecado mismo, la preocupación de Pablo era de la actitud de la gente que ya se habían acomodado a convivir con el pecado. Entonces, digamos, lo que vemos en muchas iglesias hoy, de que aparte que no se habla del pecado, es que el pecado conviven ahí con él, ¿no? Y ya se acostumbraron. Entonces, no hay temor de Dios por ese lado, ¿no? Después dice que el temor de Dios es un requisito para que su pueblo le alabe. Ahora, en las iglesias de hoy, pues, cualquiera podría decir, pastor, pero esa parte sí no estoy de acuerdo, porque en muchas iglesias hay buenos grupos de alabanza y de adoración, y mira que hay gente que canta muy lindo. ¿Qué podríamos decir de eso? Que son emociones. Que son emociones, puede ser, pero, por ejemplo, piensen en una iglesia grande de esas que tienen esos buenos grupos de alabanza, que uno diga, pastor, pero ahí hay alabanza. ¿Ustedes creen que hay alabanza, sí o no? Hay negocio. Hay música, puede ser, digamos, hay profesionales de la música, hay gente que toca muy bonito, hay gente que canta lindo, pero, digamos, difícilmente si no está la presencia del Espíritu Santo de Dios y si la gente no entiende realmente qué es lo que los lleva a servir en ese ministerio, pues no hay alabanza, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Y ustedes saben que hay muchas iglesias donde la gente llega, canta y después de que terminan de cantar se va. Es más, ni oyen la prédica.
Eso pasa en muchas iglesias, ni escuchan la palabra y ya al final del culto los llaman y dicen, mira, hay que volver a tocar. Entonces entran ya recién comidos, lo que van por allá. Eso pasa en las iglesias, ¿no? O sea, eso es una realidad. Entonces, ¿por qué? Porque no hay temor de Dios. Entonces, y el temor de Dios es necesario para que realmente, en este caso los grupos, la misma gente le alabe, ¿no? Hay mucha gente que en los cultos levanta manos, se postra, llora, grita, de todo, y cuando salen de la iglesia, pues siguen siendo los mismos carnales de siempre, y eso no les sirvió de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, ¿no? No hay temor de Dios para nada. Bien, después dice, el temor de Dios es necesario para que su pueblo tenga comunión con él, pues igual, ¿no? Si, todo lo anterior, súmele eso, ¿no? Es imposible que tengan comunión con él. Obviamente no hay santidad, si no se habla de pecados, si no hay intimidad con el Señor, pues no hay santidad para nada. Ya ni se habla de la santidad. Y obviamente todo eso lleva a que el nombre del Señor pues no sea menospreciado. Entonces, por eso es que nosotros, por esas y muchas cosas más, uno podría decir, sí es cierto, o sea, no hay, no en todas, ¿no? Pero en muchas iglesias no hay temor de Dios porque la gente o no entiende realmente lo que significa tener temor de Dios, lo que su nombre significa, lo que su esencia, su naturaleza es, o simplemente no lo quieren tener por lo que decía Pablo ahorita, porque tener temor de Dios les implicaría dejar o su negocio, dejar de predicar lo que predican, o dejar de hacer prácticas antibíblicas que sabemos que hoy por hoy se practican en muchas iglesias. Ok, pero ese es el temor de Dios, es el temor como más fácil de entender, realmente no hay mucho que voltearle al temor de Dios, lo que Él espera de nosotros es eso, reverencia, respeto, que le demos el lugar que es, digamos que tengamos esa reverencia que nos lleva a ser hijos de Él, a evitar el pecado, a santificarnos, a caminar como Él quiere que caminemos, etcétera. Pero hay otro temor, ¿no? Hay otro temor, que es un segundo tipo de temor que menciona la Biblia, que les decía ahorita que este temor particularmente, pues hay que no solamente evitarlo, sino destruirlo y que cada vez sea menor, ¿no? Es un segundo tipo de temor que se menciona ahí, que para nada es beneficioso, ¿no? Me quito la cámara aquí pues, para mejorar el internet. Ok, ¿cuál es ese temor? Ese es el que se menciona en 2 de Timoteo 1:7 cuando dice que no se nos ha sido dado a nosotros un espíritu de cobardía, ¿no? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando se habla de cobardía, siempre que uno habla de cobardía se menciona, tiene que haber un temor por ahí metido porque precisamente lo que uno lo lleva a actuar con cobardía es sentir miedo, es ese temor, ¿no? La cobardía, mire, yo por aquí había visto un significado de cobardía desde el punto de vista de la Biblia o desde el punto de vista religioso. Dice, desde el punto de vista religioso, así está en internet, ¿no? La cobardía se considera un pecado, digamos, fundado en la falta extrema de autoconfianza como resultado de diferentes contradicciones. Básicamente dicen que es la ausencia de confianza en la divinidad de Dios, ¿no? Generalmente una persona que no confía en la divinidad de Dios generalmente lo hace por cobardía, ¿no? Por eso es que la Biblia habla de los cobardes, ¿no? El cobarde y el incrédulo, ¿no? No el cobarde solo y el incrédulo, porque el cobarde en lo natural, pues uno no es que se va a perder, y uno siendo cristiano no es que se va a perder si es que uno le tiene miedo a la oscuridad, que es algo que no tiene ese fundamento ni nada de eso. Pero cuando uno es cobarde e incrédulo, o sea, que la cobardía de uno lo lleva más bien a dudar de la divinidad de Dios y a no tener la confianza de entregarle su vida a Cristo porque le da miedo perder su estatus, perder sus amistades, perder sus negocios que ha hecho, perder su estilo de vida. Hay mucha gente que hoy por hoy no le ha entregado su vida a Cristo porque teme, digámoslo, perder cosas que ha logrado, ¿no? Cuando eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero la Biblia lo que nos dice es que Dios no nos ha dado a nosotros para nada un espíritu de cobardía, ¿no? Sino más bien de poder, o sea, la capacidad de hacer las cosas, de hacerlas con amor y de controlarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero este espíritu de cobardía o ese espíritu de temor que se menciona ahí, que no tiene nada que ver con el temor de Dios, no viene de Dios. Ese no viene de Dios, porque el temor que viene de Dios es el que hablamos al principio, es esa seguridad que Él nos inspira para que confiemos en Él y para que en medio de lo que Él se revela, por medio de la palabra, de lo que Él es y de lo que Él puede hacer, nosotros obviamente respondamos con temor a Él, valorando nuestra relación con Él. Ahora, este otro temor que se menciona ahí, de que no tenemos nosotros un espíritu de cobardía, que es un temor más bien natural. Entonces, si no viene de Dios, ¿de dónde viene? ¿Qué creen ustedes? Si ese temor, ese otro temor no viene de Dios, ¿de dónde viene entonces? Del mundo,
Del reino de las tinieblas. Ujú. Es que si uno dice el reino de las De tinieblas nosotros mismos, pastor. o del De lo mundo, terrenal. Del de lo viejo hombre. terrenal, del viejo Del mundo, hombre, sí. del mundo, Marian dijo de uno mismo. Miren que hay varias opiniones, ¿no? ¿Quién nos podría responder esa pregunta? Porque ven que tienen diferentes interpretaciones cada uno de ustedes. Algunos dicen del mundo de las tinieblas. Hay que ser precisos, ¿no? Acuérdense lo que nos han enseñado a nosotros de ser precisos, ¿no? O sea, a veces uno tiene unas respuestas que pueden ser ciertas, pero no son precisas. ¿Se acuerdan del ejemplo que siempre nos han dado a nosotros cuando uno le dicen, ¿cuánto es 2 por 2? Y entonces uno le dice a alguien, es menos que 10. Y dice, sí, es cierto, pero no es preciso. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? ¿Cuánto es 2 por 2? Es un número par. Sí, es cierto, pero no es preciso, ¿no? Entonces, uno tiene que ser algo cierto y algo preciso, ¿no? 2 por 2 es 4. Ah, eso es cierto y es preciso. Entonces, ¿de dónde viene ese temor si no viene de Dios? Bueno, la palabra misma nos responde, ¿no? Los problemas de nosotros, ¿de dónde vienen? De nosotros mismos. ¿De acuerdo? En Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, ¿no? Eso, todo viene de nosotros mismos, acuérdense. Aquí eso es algo, porque estamos hablando de un sentimiento, ¿no? Básicamente aquí se generan esos temores, ¿no? La mayoría de los temores que nosotros tenemos se generan aquí, ¿no? Pastor, Sí, ese temor entonces sería como sinónimo de miedo, era como un miedo. puede ser, sí, ya ese temor ya va más ligado a miedos. El temor no deja de ser un sentimiento, ¿no? Vimos que cuando el temor, hablamos del temor a Dios, que no deja de ser un sentimiento, pero es un sentimiento ya de admiración, de reverencia, de respeto, ¿no? Este otro temor que nosotros sentimos, que ya es el otro tipo de temor, que el cual Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, digamos así, está más ligado a miedos, a sentimientos ya negativos. El otro es un sentimiento, pero es positivo, ¿no? Este ya son sentimientos como, acuérdate que las emociones pueden ser positivas o negativas, ¿no? Estas son emociones ya de índole negativo, ¿no? O sea, ya como más ligado a los miedos, ¿no? Entonces, ¿vienen de dónde? De nosotros mismos, ¿no? Todos nosotros experimentamos eso porque recuerde que uno, como dice Proverbios 23:7, uno es lo que tiene en su mente, ¿no? Tal cual es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él. Si los pensamientos que uno tiene en su mente son pensamientos de miedos, temores y todo eso, pues uno será una persona miedosa, ¿no? Porque uno es el mismo que, la mayoría, ahorita vamos a ver que la mayoría de esos miedos son miedos que uno mismo se ha creado, se ha fundado, ¿no? Y entonces, como uno mismo los ha fundado, pues uno mismo debe destruir esas fortalezas que habla la palabra, ¿no? Que hay que llevar todos esos pensamientos. ¿A dónde hay que llevar todos esos pensamientos? A la Creo que no. obediencia de Cristo. A los pies del Señor, ¿no? En obediencia, ¿no? Entonces ahí es donde viene la pregunta de decir, bueno, ¿qué clase de pensamiento y sentimientos los que yo tengo? Porque acuérdate que la manera en que uno piensa, de esa manera uno siente, ¿no? Y si uno es algo íntegro, pues de la manera que uno piensa y siente, de esa manera actúa, ¿no? Entonces, casi siempre tenemos nosotros en nuestra mente sentimientos de miedo y temor que hay que identificarlo, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, que cuando Adán y Eva pecaron, obviamente ellos mientras tenían su relación íntima con el Señor, mientras caminaban con Él, caminaban de la mano con Él, había esa seguridad y se sentían seguros en la relación que tenían con Él, ellos nunca, o por lo menos la Biblia no menciona de que ellos hayan sentido miedo o temor. Pero ya después de que pecaron, el primer sentimiento que ellos tuvieron fue miedo, ¿no? Gálatas 3:10 dice, hoy tuvo en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Recuerdan que hasta el Señor le preguntó, ¿y por qué tuviste miedo? Porque era un sentimiento nuevo, ¿no? Pero comenzaron a sentirlo, obviamente, ya porque sabiendo lo que habían hecho, ¿no? Y el miedo lo lleva a uno, el miedo, el temor, como decía Milena ahorita, este tipo de miedo, este tipo de temor, lo lleva a uno siempre a actuar de la manera clásica en que actúa el ser humano, que es culpando a los demás, ¿no? Porque como Adán tuvo miedo, pues le echó la culpa a Eva, y como Eva tuvo miedo, pues le echó la culpa a la serpiente, que es lo mismo que los hijos nuestros o los niños cuando los sorprenden y les da miedo, le echan la culpa al que sea, ¿no? Al que esté más cerca, generalmente es el perro de la casa el que está más cerca, ¿no? Entonces, en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, no en todas, eh,
las que son como más tradicionales, a veces cuando hay todos estos sentimientos de temor en los hermanos comienzan a hacer una cantidad de liberaciones y vociferaciones y estar poniendo manos y todo eso para, dizque para sacarle esos espíritus de temor, ¿no? Pero a nosotros lo que nos enseña Juan es que la mejor manera de echar fuera el temor es por medio del perfecto amor, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese versículo? Entonces, ¿sí se acuerdan o no? Entonces, el temor se echa fuera por medio del amor. ¿Cómo creen ustedes o cómo traten de explicarse, cómo explicarían ustedes con sus palabras eso de que el perfecto amor echa fuera todo temor? ¿Cómo explicarían ustedes eso? O que el temor es sacado por medio del amor. ¿Cómo lo podrían explicar ustedes? ¿O cómo lo entienden? Pastor, Sí, Emita. que quizás, bueno, así lo entiendo, ¿verdad? Que el perfecto amor, que en este caso es el Señor Jesús, cuando lo recibimos va a sacar todos esos miedos de los que tenemos eh, a conforme vayamos renovando nuestra mente. Ok. Pero, por ejemplo, Gemma, pensemos en relaciones así de cotidianas, las que tenemos aquí, por ejemplo, aquí está Mariana, Mari, Carlos, bueno, entre los hermanos, gente cercana a uno, uno cómo podría aplicar esta parte, sí, ahorita vamos a ver en la parte del Señor y todo el perfecto amor que se hace, pero cuando uno dice, el temor se echa fuera por medio del amor, entre personas, entre la relación entre hermanos o entre familia, ¿cómo lo podríamos, digamos, enlazar? Pensemos en una pareja. Ustedes saben que hay parejas de casados o de novios donde por lo general la mujer, ¿no? Que no falta el hombre también, que le tienen temor al marido, pero no es temor de admiración y de reverencia y te admiro por lo que eres, no, a veces es un terror, ¿no? Pero pavor. Entonces, ¿cómo podría uno decirles, mira, es que no deberías de tenerle terror a tu marido porque el amor echa fuera el temor? Entonces, cuando uno ve, y bueno, ahí estoy dando parte de la respuesta, es cuando uno ve que hay terror en la relación, uno podría tener los fundamentos para decir que en esa relación no hay amor, porque no debería convivir el amor con el miedo, ¿no? Con el temor, en este caso con el terror. Entonces, por eso dice que no caminan juntos el amor y el temor, este tipo de temor, ¿no? Ya hablamos del amor de Dios, pero este tipo de temor que es el natural, el que uno, acuérdense que viene de Santiago 4:1, que es el que uno mismo se crea, este tipo de temor no camina con el amor porque si hubiera amor, echaría fuera ese temor. ¿Por qué creen ustedes que sí? Porque uno conociendo a la persona sabe que digamos, como lo que nos han explicado, ¿verdad? Entendiendo a la persona se entienden sus obras. Bueno, tú mencionaste una palabra clave, Gemma, que es conociendo, o sea, conocer, ¿cierto? Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Ahorita retomamos. Dice aquí, entre dos personas que se aman no debe existir el temor, ¿cierto? Entonces profundicemos en eso. Entre dos personas que se aman, Gemma, tú que lleva el hilo conductor. Esa es una frase que me gusta. Entre dos personas que se aman no debería existir el temor. Entonces, tú mencionaste una palabra clave ahí. ¿Cómo sabe que cómo sabe uno que dos personas se aman? Porque se conocen. Porque se conocen, porque uno no puede amar lo que no conoce, ¿cierto? Entonces, si dos personas se conocen, ese conocimiento, aparte del amor, ¿qué más le genera a uno? Confianza. Confianza. ¿Sí? Que en el caso de Dios, ¿cómo se llamaría esa confianza? O sea, entre nosotros podemos, bueno, también se aplica entre nosotros, pero más que todo, digamos, si yo conozco a Gema, yo le tengo confianza, y si le tengo confianza, yo puedo decir que le tengo Fe. fe, ¿no? O sea, fe, porque la fe va ligada a la confianza y ambos van ligados al conocimiento y todos van ligados al amor. Entonces, si entre dos personas que se aman, que quiere decir que se conocen, que se tienen confianza, que lo que decimos
cómo actúa, yo sé que no va a hacer, no va a querer el mal para mí. Todo. Entonces, si todo eso lo conjugamos, no debería haber, y uno podría con certeza decir, es que no puede ser que si dos personas se aman y se cumple todo lo que vimos ahorita, haya temor entre ellos, no puede haber, ¿no? Entonces, por eso es que el amor echa fuera el temor, ¿no? El amor echa fuera el temor. Y si estamos hablando del amor de Dios, que es el perfecto amor, pues más aún todavía, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a llegar allá. Entonces, ¿cómo podemos profundizar en esa afirmación? Pues por todo lo que dijimos, entre dos personas que se aman, no debe existir el temor, por todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Por la confianza, por el conocimiento. Entonces, cuando en una relación de pareja, podría decir que esas personas no se conocen. O sea, ¿perdón? Está la cámara entonces otra vez. Voy. Espérenme, quito el teléfono también. Pues. Ok. Quito la cámara. Ok. ¿Ahí me escuchan? Ok. Entonces, entre dos personas que se aman no debe existir el temor. Entonces, uno sí podría decir que cuando una esposa, digamos, le tiene terror al marido, uno que realmente no lo conoce. ¿Por qué? Porque lo que le genera terror de él es porque desconoce lo que él puede llegar a hacer. ¿Me entiende? Es que, no sé, cuánto me mata o me pega o yo no sé qué hace. Entonces, mantiene con ese terror, digamos, o ese miedo, precisamente por el desconocimiento que tiene o por el conocimiento que tiene también, porque ella dice, no, es que yo sé que este ya me pegó antes, entonces seguro me va a pegar o me puede matar, lo que sea, ¿me entiende? Entonces, cualquiera de las dos fuentes del terror o del temor que haya en esa relación, lo que no hay es confianza, lo que no hay es seguridad y no puede haber amor. O sea, definitivamente no puede haber amor. Pero si hubiera amor, eso echaría por fuera el temor. Ok, entonces el temor no deja de ser, digamos, algo que nos, como les decía ahorita, muchas veces se convierte en un freno, no le deja ver a uno más allá de lo que uno quiere ver, ni le deja ver alguna serie de alternativas para resolver algunos problemas que uno pueda tener, porque es como un velo, algo que te tapa ahí, ¿no? Cuando la gente que se deja llevar por los temores y todo eso, porque no, ahora usted dirá, pastor, entonces es malo tener temor. No es que sea malo tener temor, sino que hay que identificar la fuente del temor y hay que echarlo fuera, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas de las sugerencias que nos dan la palabra para que echemos eso. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía para eso, sino más bien de poder, o sea, de que nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas con amor y con dominio propio, ¿no? Entonces, por eso es que dice que hay que derribar todo argumento que se levante, todo que ya nosotros conocemos en la palabra. Entonces, muchas veces esos miedos, la mayoría de esos miedos, por ejemplo, de que me voy a morir, o sea, uno, ¿por qué le da miedo de que me voy a morir si todos nos vamos a morir? Lo que a uno le da miedo es morirse antes de tiempo. Eso tal vez es lo que a uno le genera cierta incertidumbre y todo eso, sobre todo por lo que deja, ¿no? Es que me da miedo de que me voy a enfermar. Tarde que temprano uno se va a enfermar, de que me voy a arruinar o que me voy a, no sé, una cantidad de miedos que a veces se genera uno en la mente y como uno mismo es el que lo genera aquí, pues uno mismo tiene que derribarlo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y para eso, pues obviamente necesitamos ahí sí necesitamos el perfecto amor o la confianza en el Señor precisamente para echar afuera ese tipo de temores. Ok, el temor siempre ha estado presente en la humanidad desde la creación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y grandes siervos del Señor muchas veces lo dijeron, ¿no? O sea, es que me da miedo. Cuando el Señor mandó a Moisés a Egipto, no le dijo él, no voy porque tengo miedo, pero él quiso hacer el quite, ¿no? Nosotros en Colombia decimos sacar el cuerpo al asunto, o sea, como decir, es que si voy a ir allá, ¿quién me va a creer? O sea, nadie me va a creer y yo no sé hablar y bueno, una cantidad, y al final siempre venía la respuesta del Señor con el no temas, ¿no? No temas, o sea, no temas. Siempre el Señor ha puesto ha dado ese voto de confianza desde el principio a sus grandes siervos, y no solamente a sus grandes siervos, eso aplica a nosotros también, ¿no? Mira, por ejemplo, en Isaías 41:10, dice, nos anima, ¿no? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, miren que aquí está el no temas, ¿no? En Daniel 10:12 dice, el ángel del Señor anima a Daniel, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas las palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mire que aquí está algo de lo que decíamos allá, ¿no? Él le dice, Daniel, no temas, ¿por qué? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en mi presencia, o sea,
como que desde el primer día que tuviste temor de mí, ¿me entiende? Que fue lo que hablamos allá, que ese es el temor de Dios cuando lo que hizo Daniel, ¿no? Disponer nuestro corazón a Él y humillarnos en su presencia, ese es el temor que uno debe cada día alimentar. Oídas tus palabras y a causa de tus palabras, pues yo he venido. Entonces, por eso le dice, no temas. ¿Perdón? ¿Así, Gemma? Pastor, Ya, tengo una duda. diga. No sé si será tonta, espero que no, pero podríamos decir que digamos, el temor o ciertos temores siempre los vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Sí, o sea, el temor es parte de de nuestra cotidianidad, ¿no? Porque hay muchas cosas, estamos en un sistema que nos genera temores, ¿no? O sea, porque, o sea, digamos, el hecho de que estemos aquí y que seamos hijos de Dios y que caminemos en santidad no nos hace exentos de cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, gente o noticias de gente que saliendo de una vigilia los atropella un carro, ¿me entienden? Entonces, estamos en un sistema que a nosotros nos alimenta ciertos temores, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que aprender a manejarlos y saber cuál es la naturaleza de los mismos, ¿no? Y reemplazar, y ahorita lo vamos a ver, reemplazar ese temor por otra cosa, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Pero siempre vamos a tener temores, o sea, lo importante es que nosotros manejemos esos temores y no que los temores nos manejen a nosotros, porque en la medida en que nos manejen, nos van a frenar, ¿no? Nos van a impedir avanzar al nivel que nosotros deberíamos avanzar. Pero estamos en un sistema en el cual convivimos con el temor y ahora lo importante que te decía Gemma es que saber identificar cuál de los dos temores es, ¿no? Ya sabemos que el temor a Dios siempre lo vamos a sostener ahí, lo vamos a mantener, pero lo otro, generalmente algunos son creados por nuestra propia mente ahí, entonces así como los creamos, tenemos que erradicar. Los otros son situaciones que convivimos, que con base en el conocimiento que tenemos de lo que pasa, pues nos genera cierto temor. Y que no es que sea malo, porque cuando la palabra dice que el sabio ve el peligro y se aparta, es porque obviamente si uno ve un peligro inminente que te puede perjudicar, pues por temor a que te pase lo que sabes que te va a pasar, pues tú te apartas, ¿no? Pero uno maneja la situación, ¿no? Es no dejar que nosotros nos maneje el temor como tal y que no nos frene, ¿no? Pero sí, o sea, en la Gracias. vida estamos rodeados de temores. Pero lo importante es eso, Gemma, de que, mira, los grandes siervos del Señor siempre tuvieron temor, porque si no hubieran tenido temor, el Señor no les hubiera dicho esto, no temas, porque ¿a quién le dice uno no temas? Pues al que está temiendo, ¿cierto de sí? El mismo, entonces es gente que, y no estamos hablando de que no tuvieran temor de Dios, sino que, no, digamos, eso les frenaba a hacer lo que el Señor quería que ellos hicieran, en el caso de Isaías, no temas, o sea, no te frenes que yo estoy contigo, no te desmayes, o sea, no te desanimes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, es decir, que te animo, que te doy fuerzas, ¿no? Siempre te ayudaré, y lo mismo que decía a Daniel aquí, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, acuerden que el Señor también le decía a la gente, ¿no? Así que no temáis, le decía a la gente, más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿no? Entonces siempre ha venido ese voto de ánimo del Señor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no temas, ¿no? No temas que yo estoy contigo, no temas. Pero obviamente si es un temor de los hijos del Señor, ¿no? Porque digamos, si alguien que está en pecado en el reino de Satanás y que le da miedo ciertas cosas que está pasando, pues no puede aplicar aquello que el Señor le diga, no temas que yo estaré contigo, porque sabemos que el Señor no va a estar ahí, ¿no? O sea, no es su reino, no son sus hijos. Ok, por eso es que esos no temas que están en la palabra, eh, obviamente dependen también de la habilidad que nosotros tengamos de hacerlo nuestro, ¿no? Porque si uno dice, sí, pero es que eso se lo dijo a Isaías, a Daniel, a los discípulos. No aplica a nosotros, pero depende de la habilidad que nosotros tengamos de hacer los nuestros. ¿Y de qué depende el hacer los nuestros? De la confianza y la fe que tengamos en el Señor también y de nuestra relación que tengamos con Él, ¿no? En el Salmo 56:11, el salmista dijo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Eso decía el salmista, ¿no? En la medida en que confiemos en el Señor, no vamos a temer, que era lo que les decía ya, que el temor y la confianza no caminan juntos, ¿no? Uno no puede ser una persona confiada o que tenga confianza en algo y tener miedo a que no te va a responder, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí, por ejemplo, cualquiera, o sea, yo pienso, bueno, digamos, usando el caso de Gema,
Yo creo que Gema no, si Gema tiene confianza en Fernando, en ciertas cosas, no va a decir, es que yo confío en él, pero me da miedo que me quede mal. No, no, confío o no confío, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, y cuando uno cree que la otra persona va a quedar mal es porque realmente no confía del todo, ¿no? ¿Usted me entiende? No, no van de la mano la confianza y el temor. Ok, dice aquí que la total y completa confianza en Dios es la clave para vencer el temor, o sea, la fe y el temor, como les decía ahorita, si hay fe no puede haber temor, si hay temor no hay fe, ¿no? Entonces, vuelve para que amarremos ese concepto, si uno dice que la fe, oigan eso, que la fe y la confianza en Dios es la clave para vencer el temor, ¿cómo relacionamos eso con lo que decíamos ahora de que ustedes pueden decir, pero pastor, a ver, usted me dice que la fe es la clave para vencer el temor, pero ahorita al rato me dijo que lo que vencía el temor era el perfecto amor, entonces, ¿al fin qué? ¿Cómo podemos relacionar esas dos frases? Que ya lo dijimos, ¿no? Nada más quiero amarrar el concepto. ¿Sí me entendieron la pregunta? O la repito. No. No, pastor, me repite. O sea, yo les estoy diciendo aquí que la total y completa confianza en Dios, que es lo mismo que tener fe, es la clave para vencer el temor, ¿cierto? Porque ya venimos hablando acá de que cuando uno tiene temor, el Señor viene y nos dice, no temas, no temas, confía en mí, yo voy contigo. Entonces decimos, ah, bueno, la total y completa confianza en Dios es la clave para vencer el temor. Entonces, cualquiera de ustedes podría decirme, pastor, pero un momento, usted me está diciendo que la fe y la confianza en Dios es la clave para vencer el temor. Pero antes me había dicho que el temor es echado afuera con el perfecto amor. Entonces, al fin, ¿cuál de las dos? ¿O es que se relacionan o cómo podríamos relacionar? Bueno, yo no sé si estoy entendiendo bien, pero pongo un ejemplo, digamos, en el tema de David, cuando enfrentó a Goliat, él lo hizo con fe, pero me imagino que también tenía temor de Goliat, pero le ganó la fe. Es así. Pero, a ver, ¿tú crees que David le tenía temor a Goliat? Bueno, no, porque él estaba muy lleno de fe en Dios, o sea, él sabía que iba respaldado. Ok, entonces en David se cumple aquello que estamos hablando de que la fe es la clave para vencer el temor, ¿cierto? Porque los que sí tenían temor y no temor, y si no terror, era todo el pueblo que estaban escondidos. Cuando llegó David, precisamente con esa confianza que tenía en Dios, dice, pero bueno, pero ¿qué es esto? ¿Y cómo van a dejar que ese incircunciso los trate mal? Y tenía la confianza, entonces por eso no tenía temor, ¿me entiendes? Y por eso Pastor, ni siquiera, sí. perdón, sería como que el verdadero conocimiento nos va a llevar a tener fe y esa fe nos va a permitir quitar esos temores. En el caso de David, él conocía a Dios, él tenía una relación cercana con Dios y entonces, como usted decía, ese conocimiento le permitía a él como analizar y decir, pero ¿cómo ustedes van a dejar que venga Goliat, Incircunciso. ajá, y que trate así al ejército de Jehová? Porque entonces se indignó porque él sabía de quiénes eran ellos o quién estaba con ellos, más bien. Ok. Y en el caso de Elías, entonces ahí sí, porque Elías era igual que David, tenía conocimiento y había estado respaldado por Dios y Elías se escondió. Ujú. Entonces analicemos el caso de Elías. Por Está ejemplo, buena esa. pero tú, por ejemplo, ¿qué piensas de Elías? Y bueno, acuérdense nada más que esa fue la prédica que Milena hizo cuando yo estaba en Colombia, ¿no? ¿Qué creen ustedes que le pasó a Elías? Que estaba sujeto a pasiones y que esas pasiones quizás lo hicieron llegar a tener ese temor y a esconderse. Ajá. Pero ¿ustedes creen que realmente él tenía confianza en Dios o no? ¿La perdió? O sea, él nunca se olvidó de Dios porque le suplicaba a Dios que le quitara la vida. Pero tú crees Pero que, por ejemplo, después de una persona que viene de matar, yo no sé cuántos profetas de Baal y que yo no sé qué, y que era usado, viene y lo amenaza a una mujer, sale corriendo y después, Señor, quítame la vida. Eso, ¿cómo lo interpretan ustedes? a que la mujer es mujer y disparosa. No, mentiras.
O sea, piensen nada más en eso. Un profeta que viene de tener una demostración que, como la que hizo del poder del respaldo de Dios y que mató con la ayuda de Dios esa cantidad de profetas, y viene una mujer y lo amenaza y sale corriendo y en medio del camino tiene la actitud típica de una persona con depresión. Acuérdense que las personas con depresión huyen, se esconden, van y se encuevan y no hacen sino dormir, y cuando se despiertan de dormir comen un poquito y después de comer, ¿qué siguen haciendo? Durmiendo, y si eso no fuera suficiente, dicen, ay, me quiero morir. O sea, son todos los síntomas de un deprimido, ¿ah? Entonces, ¿ustedes creen que eso está alineado a lo que uno conoce de Elías? O sea, de lo que él, del respaldo. ¿Ustedes creen que con ese respaldo que él tuvo el Señor, era una actitud alineada a lo que él es? ¿No? No, entonces, en el caso de Elías, por más conocimiento que él tenía del Señor y todo eso, la confianza en él flaqueó, o sea, él flaqueó en ese Ujú. momento. ¿Por qué? Por lo que dice Gema. Porque él era una persona que tenía, digamos, sus emociones tal cual como nosotros, como a veces uno flaquea y uno puede tener dudas, y no es que sea malo tener dudas, el problema es dejar que la duda haga nido, ¿no? Y que la duda se asiente ahí, ¿no? ¿no? Es válido tener dudas, pero hay que resolverla, ¿no? Entonces, en el caso de Elías, sí, tenía conocimiento del Señor y en su momento tuvo confianza en él, pero llegó un momento en que flaqueó a tal punto que el Señor tuvo que decirle, hey, ¿qué haces en esa cueva? Sal de ahí, hombre. O sea, no es un sitio para ti, que yo no sé qué, y al final él pudo volver a salir, recobrar su confianza y volver a hacer todo lo que sabemos que Elías hizo. Pero entonces, en ese caso, su confianza, su fe, flaqueó, porque si él la hubiera tenido intacta, ¿qué importa si después de haber matado 70, tú vas a salir corriendo uno porque lo amenaza a una mujer? ¿No? Y no porque sea mujer, porque puede haber sido otro hombre, pero, ¿me entienden? Entonces, ahí, digamos, tuvo un zafis, como dice, lo mismo que le pasó a Pedro cuando negó al Señor, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque pues, somos humanos, ¿no? Y estamos expuestos a eso. Pero lo que yo iba con esto es que, por ejemplo, yo estoy hablando de la fe y el temor, y después estoy hablando del perfecto amor y el temor, que yo les decía, la fe es la clave para vencer el temor, sí, pero que me había dicho más arriba, sí, pero usted me había dicho más arriba que lo que vence el temor es el perfecto amor. Entonces, ¿será que se está contradiciendo o tienen relación? No, tienen relación porque la fe y el amor van de la mano, acuérdense de lo que vimos arriba, ¿no? En la medida en que uno tenga fe, porque uno conoce a la persona, tiene confianza, etcétera, y el amor va muy ligado a eso, ¿no? En la medida que uno ama a una persona es porque la conoce, y si la conoce, pues le tiene confianza, un buen concepto. Entonces, van de la mano. La fe y el amor, la fe o el amor, los dos más relacionados. Si hay fe, hay amor. Si yo tengo fe en Dios, es porque seguro lo amo. O sea, porque, ¿me entiende? Uno no ama lo que no conoce y uno no tiene fe en quien no conoce. Entonces, está muy relacionado. Entonces, no es que se esté contradiciendo, sino que van de la mano, ¿no? El tener fe y el amar a alguien, pues van de la mano. Es difícil, o sea, es muy complicado. Yo creo que es casi imposible que uno ame a una persona y que uno no le tenga fe, o sea, que uno no la conozca, ¿no? Ahora ustedes podrían decir, pues, yo conozco más de una gente que ama a su esposo, pero no le tiene ni pizca de fe. Entonces, yo dudaría de ese amor, ¿no? O qué tipo de amor será, ¿no? Que no sé, es un amor extraño, realmente. Ok, bueno, entonces, confiar en Dios obviamente es rehusarse a ceder ante el temor. En la medida en que uno confía en el Señor, uno le roba terreno al temor. Ahí lo importante es siempre que nosotros sepamos que podemos acudir a Dios en los momentos más difíciles, o sea, si es que uno tiene fe en Él, ¿no? Y si uno tiene una relación cercana con Él, ¿no? Saber qué tipo de Dios tenemos. Acuérdense cuando hemos orado en la iglesia que uno dice, bueno, que uno reciba el Espíritu Santo y que uno pueda buscar a Dios por medio de su palabra, y que si uno lo encuentra, que si uno lo busca, lo encuentra, y si lo encuentra, lo empieza a conocer, y en la medida que lo conoce, lo empieza a amar, ¿no? Y en la medida que lo ame, le va a servir. Entonces, hay muchas cosas que parten desde el momento de comenzar a conocer a Dios, ¿no? Lo conoces, lo amas, y empiezas a confiar en Él, y eso comienza a dejar por fuera una cantidad de temores. Yo recuerdo que que eran temores tontos, ¿no? Que no eran temores, era más bien como, cuando, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo recién empecé a ir a la iglesia cristiana, a mí no era temor, o yo no sé qué era, de levantar las manos, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a eso. Yo no sé si a ustedes les pasó, no. Pero, wow, levantar las manos no, nada que ver. Ya después uno empieza a levantar una manito, después levanta la otra, y después se consigue una pandereta. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces,
básicamente el confiar en Él es rehusarse a ceder a ese temor, y esa confianza obviamente, si es que procede de Dios, pues es la que nos llevaría a decir lo que dijo Job ahí en Job 13:15. Dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Imagínense la confianza tan tremenda que podemos tener en Dios, de que no importa si Él nos matare, pero en Él seguiremos esperando. Entonces, aquí viene, por ejemplo, el menú, digámosle, de cómo vencer el temor, ¿no? O sea, básicamente, 4 pasos, los 4 pasos, pueden haber muchos más, ¿no? Pero lo primero que mencionaba Gemma ahora del temor, o sea, que le decía yo, identificar cuál es el temor, ¿no? ¿Cuál es la fuente del temor? O sea, si es el temor de Dios, no tiene ningún problema, ni siquiera hay que vencerlo, más bien hay que fortalecerlo. Pero como estamos hablando del otro, Pastor, sí, ahora, disculpe que lo interrumpa ahí, pero ahora que me asocia lo que es el temor con el Espíritu Santo, ¿hay una relación ahí que tiene que ser muy exacta y ir de la mano? ¿es una pregunta o una afirmación, David? Pregunta. Ok, tú dices que si el temor tiene que ir de la mano con el Espíritu Santo. Sí, sí, la pregunta va a replantearla. ¿Tiene cierta Ujú. relación con el temor es alimentado por el Espíritu Santo? El temor de Dios, dices tú. ¿Correcto? Acuérdate que hay 2 tipos de temor, entonces hay que saber cuál. Si es el temor a Dios, obviamente en el momento en que una persona le entrega su vida a Cristo, digamos, pensemos en cualquiera de nosotros, cualquier persona regular que vive en pecado, obviamente no tiene temor de Dios, en ese momento escucha una palabra porque la fe viene por el oír, en ese momento reconoce que hay un Dios creador, y entonces ahí en ese momento comienza a tener cierto nivel de temor, ¿no? A darle cierto lugar a Dios. Entonces reconoce que hay un Dios, reconoce que le ha ofendido, le entrega su vida a Él, permite que la sangre lo limpie, viene el Espíritu Santo y entra y mora en la persona. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, esa persona de ahí en adelante comienza a cultivar su temor a Dios, porque recuerda que quién es el que nos da testimonio de todo lo que está, de quiénes son. Alguna vez lo hablamos del Espíritu Santo, y responde a tu pregunta, David, porque, digamos, lo comienza a formar a uno como en la nueva criatura, como cristiano, como hijo de Dios, pues obviamente es el Espíritu Santo, es el que nos guía toda verdad, es el que toma, como dijo el Señor, es el que toma lo mío y se lo da a conocer a ustedes, es el que da testimonio de que todo lo que nosotros leemos en la palabra es cierto, es el que, bueno, sin el Espíritu Santo no podríamos hacer nada, ¿no? Entonces, si no estuviéramos la presencia del Espíritu Santo en la vida nuestra, no podríamos entender lo que leemos de la palabra, porque Dios se revela por medio de la palabra, y es el Espíritu Santo el que nos ayuda, digámoslo, para que eso se revele y nosotros podamos ir creciendo en sabiduría. Entonces, si no se da todo eso, nosotros no podríamos decir que tenemos temor de Dios, entendiendo que el temor de Dios es todo lo que hablamos al principio, ¿no? Darle esa reverencia, ese respeto, glorificar su nombre, alabarle, vivir en santidad con Él, o sea, todo lo que hablamos ahorita de para lo que nos sirve el temor a Dios. Entonces, sí está ligado, ¿no? Si no hay la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, difícilmente esa persona va a tener temor de Dios. Por eso es que cuando uno está en pecado, uno no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque no está la presencia del Espíritu de Dios ahí en la vida de nosotros, ¿no? No sé si por ahí va la respuesta, David. Sí, le agradezco. Ok. Bueno, entonces, digamos, lo primero es identificar cuál es el temor, ¿no? Identificar digamos, cómo vencer el temor. Acepte, y dice acepte, identifique, porque hay cosas que si uno no las acepta, pues uno nunca va a poder luchar contra ellas, ¿no? Hay gente que es pobre, pero nunca acepta que es pobre, entonces como nunca aceptan que es pobre, entonces se creen ricos, y por eso la Biblia habla de ricos que viven como pobres y pobres que viven como ricos. Entonces uno tiene que aceptar su condición, y por eso volvemos a la pregunta aquella que Dios le hizo a Adán, ¿no? ¿Dónde estás? O sea, acéptate quién eres y dónde estás, ¿no? Acepte quién es e identifique su temor, ¿no? Entonces recuerde quién es usted y quién es Dios, ¿no? O sea, si realmente uno es hijo de Dios o no, si Dios es el Padre nuestro, es el Padre de nosotros o no, en qué reino está uno, bajo qué autoridad uno se está rigiendo, porque si de uno llega a la conclusión de que realmente uno no es hijo de Dios, y que yo no me rijo por la autoridad de Dios, ni siquiera estoy en el reino de Dios, pues ya uno, por lo menos por ese lado, le sirve para identificar que los temores que uno tiene, que son fruto obviamente de la vida pecaminosa que uno lleva, ¿no? Entonces, identificar quién es uno dentro del reino de Dios, si es hijo o no,
Y entonces, si uno llega a la conclusión de que realmente uno es hijo de Dios, de que uno está, de que Dios es mi padre, que estoy en el reino de él, es de reemplazar ese temor por fe, ¿no? Como dice Salmo 56:3, dice, en el día que temo, pues yo en ti confío, ¿no? El día que me venga a mí algún tipo de temor, pues tengo que hacer todo lo posible, o sea, todo el proceso de cambiar ese temor por fe, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es por medio de la fe que implícitamente lleva el amor ahí, que echamos fuera ese temor, porque tener conciencia de que es imposible, como dice ahí, tener fe y temor al mismo tiempo, ¿no? O sea, no van de la mano. Entonces, son 4 pasos muy, identifica el temor, quiénes somos dentro del reino de Dios, realmente Dios es nuestro papá o no, estamos en el reino del no, sí, bueno, entonces comencemos a cambiar ese temor por fe. Y acuerde que suena muy fácil ahí, ¿no? Reemplaza ese temor por fe, pero ¿qué es reemplazar ese temor por fe o tener fe si es que uno no la tiene? Pues la fe implica todo, ¿no? Es la palabra más corta de la Biblia, pero sobre la que gira toda nuestra vida cristiana, ¿no? El fundamento de la fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? La palabra. La palabra. La palabra es el fundamento de nuestra fe. Acuérdense, cuando alguna vez diga, usted es un fanático, bueno, yo no soy fanático porque mi fe está fundamentada, tiene un fundamento que es la palabra. Entonces, el fundamento de nuestra fe es la palabra. Entonces, ¿cómo incrementamos nuestra fe? En la medida que nos metamos en la palabra, entonces, y si nos metemos en la palabra, comenzamos a tener una relación íntima con el Señor y Él se nos va a revelar por medio de ella y comenzamos a caminar por Él y vamos a saber qué tenemos que hacer y vamos a saber cómo manejar ciertas situaciones porque no, en la palabra está todo. Cualquier situación que usted se imagine en la vida suya, ahí está, ¿no? Ahí está, y si no, pues hay ejemplos de cómo algunos siervos manejaron ciertas situaciones, porque dice la palabra que en la multitud de consejeros ahí está la sabiduría, entonces, todo lo que conocemos de la palabra, ¿no? Entonces, reemplazar ese temor por fe y saber, o sea, no es posible que yo tenga fe y temor al mismo tiempo, ¿no? Y ¿acuerdan de esa ilustración que yo les di alguna vez de los indios allá? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, o quiénes la vieron allá, que allá en esas tribus americanas hay una práctica, en algunas tribus una práctica única, ¿no? A los jóvenes que tienen ya como 13 añitos, ya para declararlos, digamos, como guerreros, ¿no? Como adultos, ellos les hacen una prueba final, ¿no? Que después de que aprenden a cazar, a rastrear y a pescar, pues al final lo que lo ponen es a pasar una noche ahí en el bosque, ¿no? Dejarse su tiendita y solos ahí, a que pasen una noche ahí. Y obviamente imaginen en uno ahí en el bosque, en una tiendita de campaña, todos los ruidos que hay en un bosque, ¿no? Lobos. Entonces, un muchachito de 13 años que tal vez nunca se ha separado de su mamá y su papá. Entonces, lo ponían ahí en una tienda solito toda la noche y bueno, imaginen cómo pasaría, imaginen nada más cómo pasaría la noche ese muchacho. Y resulta que lo que dicen es que, o es una historia ahí como para ilustrar eso, de que en alguna de esas campañas un muchacho de esos, a medida que va llegando el alba y va aclareciendo el día, entonces comienza a ver ahí al lado de la carpa alguna figura, una figura humana, y cuando va aclarando el día ve que es el papá, ¿no? Que estuvo toda la noche ahí, al lado de la carpa, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que ese muchacho, si antes de acostarse hubiera sabido que el papá estaba ahí afuera, al lado de la carpa, hubiera sentido miedo toda la noche? No, ¿cierto que no? Ah, porque si yo sé que mi papá está allá afuera, yo, pues, mejor dicho, hasta que me sale la baba por la boca. ¿Me entiende? Durmiendo. Pero como no sabía, entonces por eso tenía temor. Entonces, esa ilustración es algo que nos puede servir a nosotros en la medida en que nosotros, si nosotros sabemos que nuestro Padre está ahí al lado, que nos sentimos seguros en Él, pues no tiene sentido sentir temor, aunque lo que decía Gema ahorita es que hay situaciones en las cuales estamos rodeados de que nos generan temor, ¿no? Pero cuando reemplazamos ese temor por fe, pues podemos erradicarlo, ¿no? O sea, lo importante es que nosotros manejemos la situación y no la situación que nos maneje a nosotros, ¿no? Entonces, ahí viene, ahora que les menciono esa ilustración de esa relación de ese chico con el papá, es muy importante en esto del temor y a la confianza como tal, en medir o poder tener un parámetro de cuál es nuestra relación con Dios como Padre. O sea, recuerden que la palabra Padre en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se mencionaba Padre, pues siempre era como haciendo alusión a
al patriarca o al líder de grande de un pueblo, digámoslo así. Pero cuando en el Nuevo Testamento ya la palabra padre vino a tomar otra connotación, porque es precisamente el Señor lo que vino fue a mostrarnos al Padre, ¿no? Y digamos, como a estrechar ese lazo de nosotros como hijos, ¿no? Entonces, pero el Señor también mencionó ahí en Juan 8:37, cuando Él le dijo a los fariseos que no creían, les dijo, mi palabra no haya cabida en vosotros, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea que Él está hablando ahí de dos padres, ¿no? Hay un padre, Él está hablando de mi padre y está hablando de vuestro padre. Entonces hay dos padres, ¿no? Entonces ahí es donde es importante saber, pues, cuál es el padre, ¿no? Yo no sé si ustedes, yo no sé si aquí en Costa Rica se usa o no, pero anteriormente en la antigüedad, cuando un muchacho iba a cortejar a una muchacha, iba a hablar con la familia de la novia para pedir entrada, para marcar, para hacer visita, casi siempre le preguntaban, bueno, pero ¿y usted es hijo de quién? ¿De qué familia es usted? ¿Quién es su papá, no? Eso le preguntaban antes porque eso tenía mucho peso, saber de quién era hijo, ¿no? Y de qué familia era, ¿no? Entonces, lo mismo que como que uno encuentra a alguien y le diga, bueno, y espiritualmente, ¿quién es su papá? O sea, ¿su papá es Dios o no? Porque hay dos padres, ¿no? Entonces, si uno es Dios, ¿cuál es el otro? Bueno, si yo se lo explicó, les digo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ahí es importante preguntarse quién es su papá, ¿no? O sea, ¿de qué familia es usted? Entonces, imagínense que en línea a esto, en ese lazo que el Señor vino a formar, digamos, entre nosotros y el Padre. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia que está en Juan 5:5, en Juan 5:5, de cuando el Señor curó al paralítico, que le dijo que había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, ¿se acuerdan? Y cuando Jesús vio a este acostado y supo que ya hacía mucho tiempo estaba ahí, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor le dijo, le respondió al enfermo, es que yo no tengo a nadie que me meta al estanque porque cuando se agita el agua viene otro y se mete antes que yo, ¿no? Entonces, como dando excusas, ¿no? Entonces, el Señor lo que le preguntó a ese enfermo era que si quería ser sano, ¿no? Le dijo que le explicara. ¿Y por qué les digo eso? Porque muchas veces, eh, digamos, el Señor quiere, porque una de las razones por las cuales Él vino fue eso, ¿no? A estrechar ese vínculo de nosotros con el Padre, ¿no? O sea, a tener esa relación personal cercana con Él, ¿no? Y no a darle excusas y todo eso. El Señor no le estaba pidiendo explicaciones a ese enfermo que estaba ahí, sino que le dijo, ¿quieres ser sano? Nada, ¿quieres ser sano? O sea, a nosotros cuando nos dice el Señor, ¿quieres ser sano? Es como, ¿quieres conocerme? ¿Quieres caminar conmigo? ¿Quieres servirme? ¿Quieres andar conmigo? O sea, ¿quieres echar fuera el temor? Empieza a caminar conmigo, conóceme, sírveme y en medio de ese servicio, pues vas a ver que realmente no hay lugar para el temor, ¿no? En este caso, ese enfermo llevaba 38 años, pero valdría la pena ver cuántos años lleva cada uno de nosotros, cuántos años llevo yo, realmente, a veces dando justificaciones, ¿no? Es que no me queda tiempo, es que los hijos, el marido, es que el estudio, es que viene otro siervo y se me adelanta, es que no puedo servir porque en la iglesia no me dejan, pero una cantidad de excusas que generalmente pone, este enfermo lo que dijo es que viene otro y se me adelanta, es que yo no tengo quien me lleve, que no tengo excusas, ¿no? Quieres ser sano, ¿no? Como que el Señor le decía, ¿quieres echar afuera todo temor? Camina conmigo. ¿Por qué no lo has hecho? Es que no sé, es que me queda poco tiempo, estoy ocupado, el negocio, no puedo hoy, bueno, tantas cosas que a veces surgen, ¿no? Entonces, ahí no hay que, digamos, mucha gente, el mismo temor, o a veces eso es como la descalificación misma que tienen de sus propias capacidades, ¿no? Hay gente que le da miedo echarse al agua para servir, digámoslo así, ¿no? Porque a veces creen que no tienen la capacidad o no son lo suficientemente aptos como para prestar un servicio. Recuerda que servir no es solamente en la iglesia, ¿no? Uno sirve en cualquier lado, ¿no? En la familia, en todo lado. Pero siempre tengamos presente eso de que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, es tiempo de que uno actualice realmente a quién es que uno le teme, ¿no? Porque hay gente que, cuando hablamos ahora de los temores, hay gente que hay que identificar la fuente del temor. ¿A quién es que le temen, no? ¿Cuál es la fuente del temor, no? Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mira, a veces uno ve, y a veces uno lo tiene que decir, todos los que estamos aquí tenemos familia católica, o por lo menos así, de que hay gente que le tiene miedo a los muertos. Bueno, yo espero que los cristianos no, pero más que todo en la parte católica, es que tienen miedo a las ánimas y que los espíritus. Entonces uno siempre les dice,
apoyados en esto, ¿no? No le tengan miedo a los muertos, tenganle miedo ¿a quién? A los vivos, ¿cierto que sí? A los vivos es que hay que tenerles miedo, ¿no? Entonces, pero básicamente hay que identificar cuál es la fuente del temor. Y eso nos llevará obviamente a actualizarnos en cuál es nuestra posición ya pensando en el temor al Señor, ¿no? O sea, saber realmente que mucha gente cree que tiene temor de Dios, pero entender que tener temor de Dios significa darle a Él el lugar que Él se merece, ¿no? Con reverencia, con respeto, o sea, uno no puede tener temor de Dios o decir que tiene temor de Dios si realmente el Señor no ocupa el primer lugar en el trono de la vida de uno. ¿Me entiendes? O sea, si siempre hay cosas más importantes que Él, si no hay compromiso, si no hay tiempo, si no hay esfuerzo. O sea, una persona que no tenga compromiso, tiempo, esfuerzo para las cosas del Señor, difícilmente uno podría decir que esa persona tiene temor de Dios, entendiendo ya lo que es el temor de Dios. Pastor, Sí. entonces ese temor como reverencia por el Señor, un mandamiento para nosotros. Bueno, Milena pregunta que si tener temor de Dios entonces es un mandamiento. ¿Ustedes qué creen? La respuesta la tengo ahí más adelante porque no es que la hayamos planeado, pero más adelante está la respuesta. Pero, ¿qué creen ustedes? Que sí. Que sí, dice Paula. Creo que hay varios versículos que lo respaldan. Teme a Jehová, Ok. tu Dios, sí. Bueno, entonces, ahorita vamos para allá, Milena. Dice, pero lo que quiero que tengan claro ahí es que si no hay compromiso, si no hay tiempo, si no hay esfuerzo, difícilmente uno diría que tiene temor de Dios, ¿no? Entonces, Milena pregunta algo que es válido. Entonces, para una persona que es nacida de nuevo, que es hijo de Dios, que es un cristiano, el tener temor de Dios, o por lo menos que ese temor sea cada día mayor, sea fortalecido, es un mandamiento. Ahorita lo vamos a responder. Bueno, Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Entonces, aquí está el asunto, ¿no? O sea, los que le aman, acuérdense que el amor y el temor siempre van ahí, ¿no? Entonces, guarda el pacto y la misericordia ¿con quiénes? Con los que le aman, ¿no? Y ese el amar al Señor, pues obviamente va muy ligado al temor, porque ya vimos que el temor y el amor van ligados de la mano, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a contestarle la pregunta a Milena que está allá, ¿no? Entonces, el tener conciencia de la presencia del Señor, hay cosas que nos pueden ayudar en esto de que el temor obviamente se incremente. Uno es tener conciencia siempre de la presencia del Señor en nuestra vida. O sea, en la medida en que uno tenga conciencia de su presencia, pues uno va a hacer todo lo que hicimos allá al principio, ¿no? Va a caminar en santidad, va a alabar, a hacer cosas que le agraden a Él, y para hacer cosas que le agraden a Él. ¿Qué necesita uno para agradar a Dios? Pero obediente. Con una sola palabra. Bueno, Pablo dijo obediencia, pero digamos un versículo que lo hable. No, seguir su palabra. Fe, Fe. fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, acuérdense. Y la fe encierra todo, ¿no? Obediencia, hacer su voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tener conciencia de la presencia del Señor, bueno, de ahí obviamente viene, si usted tiene conciencia de la presencia del Señor, viene ahí ese deseo consciente, obviamente consciente, que es decir, con uso de sus facultades de agradarle a Él, ¿no? Si es que uno tiene conciencia de su presencia. Porque hay mucha gente que trata de agradar a Dios de una manera inconsciente, ¿no? O obligado, ¿no? Eso no vale. El Señor lo que le agrada es que de manera consciente nosotros le agrademos, ¿no? Y también, obviamente, reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Nosotros no somos más que criaturas hechas por Él, que por el libre albedrío que Dios nos ha dado y por la capacidad que tenemos de decidir, muchos hemos decidido creer en Él y entregarle nuestra vida y por eso Él nos da el privilegio de ser sus hijos, ¿no? Pero nunca perder de vista que realmente Él es el creador y Él es Dios, ¿no? Entonces, aquí viene la respuesta de Milena, ¿no? Ese temor de Dios es un mandamiento, no, bueno, hay muchos versículos como ese Gema, pero yo voy a leer uno, que precisamente creo que hace 8 días lo vimos también, que estábamos viendo lo del arrepentimiento, y aquí dice, ¿qué pide Dios de nosotros? Mire, Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, hace 8 días lo vimos, pero a ver si se acuerdan, ¿no? Mire que Él nos da aquí 5 cosas que Él espera de nosotros, ¿no? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová y con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, está pidiendo ahí como una listita, ¿no? ¿Por qué temer está en primer lugar? ¿Por qué creen que temer está en primer lugar? Porque mire que hay un orden, ¿ah? Porque cuando le temo a Él, entonces me voy a preocupar por andar en sus verdaderos caminos. Y sobre todo en el tema del servicio, pastor, porque digamos, teniendo conciencia de su presencia, eh, voy a servirle como Él espera y no como yo quiero, que es algo, digamos, que ahora se da mucho en las megas iglesias, ¿verdad? Que perdieron el temor al Señor y ahora predican lo que tienen en su corazón y no precisamente la palabra. Ok, sí, sí, por ahí anda el asunto. Entonces, temer está, y tratando de porque esto ya es la última parte que tenemos aquí, enlazando todo lo que vimos ahorita, que me dice, porque el Señor podría haber dicho ahí, ¿qué, oye Israel, qué es lo que yo pido de ti? Que me ames, ¿cierto? Porque está bien, ahí dice que lo amemos. Sí, pero entonces me diría, pero amarlo así como tan de primerazo. ¿Me entienden? Porque el Señor es un Dios de orden, ¿se acuerdan, no? Entonces, si uno ve estos 4 pasos que están ahí, temer a Dios, andar en sus caminos, amarlo y servirlo. Entonces, como un orden lógico, ¿no? Que uno dice, bueno, pensemos de atrás para adelante. Servirle al Señor, como decía Gemma, ¿no? Yo no podría servirle al Señor si no lo amo, ¿cierto que no? Porque pues uno debe, digamos, en la medida que uno, pensando en el servicio al Señor, acuérdate que el ser siervo pues es un privilegio, es una bendición, las bendiciones de Dios no añaden tristeza, entonces uno sirve por amor, porque uno ama las cosas del Señor, entonces uno sirve. Entonces yo no podría servir si no lo amo. Ahora, yo no podría amarlo si es que no ando en sus caminos, porque en la medida en que yo ando en sus caminos, ¿qué pasa si yo ando en sus caminos? ¿En qué se relaciona andar en sus caminos con amarlo? O sea, ¿qué me permite, pensando en amarlo, qué me permite andar en sus caminos? Seguir su palabra. Sí, seguir su palabra, pero hay una sola palabra, digamos, seguir su palabra es una, pero una sola palabra. Por ejemplo, yo te digo, si yo ando en los caminos del Señor, o mejor dicho, yo quiero amar al Señor, ¿cierto? Yo quiero amarlo. Y para amar, bueno, ya les contesté. No, ya les di la respuesta. Es que andar en los caminos, no, sí, ahí está, amarlo. Está bien, no, está bien, no le he dado la respuesta. Yo quiero amar al Señor, ¿cierto? Pero entonces yo no podría amarlo si no anduviera en sus caminos, porque andar en sus caminos me permite... Obedecerle. ¿Me permite qué? Obedecerle. Obedecerle puede ser una, pero hay otra palabra más, ¿no? Si yo Conocerlo. ando en sus... Conocerlo. Conocerlo. Exacto. Acuerden que cuando uno habla de amar, acuérdense del principio que lo repetimos 1000 veces, uno no ama lo que no conoce, uno no ama lo que no conoce. Tú quieres amar a alguien, tienes que conocerlo primero. Entonces, andar en los caminos del Señor me permite conocerlo. ¿Por qué? Porque andar en los caminos de Él es como andar con Él, ¿no? Y cuando tú andas con una persona, ¿qué pasa? La conoces. Y a medida que la conoces, o la amas, o la amas, o la odias, ¿no? Porque precisamente eso le da a uno el conocimiento de la persona, ¿no? Si yo camino con una persona y la voy conociendo, si lo que conozco de esa persona no me gusta, lo más probable es que termine por aborrecerla o despreciarla o alejarme, ¿no? Pero conociendo la calidad de Dios que tenemos, si uno anda por sus caminos y lo conoce, es inevitable que lo ame. O sea, eso es inevitable, ¿no? Entonces, yo no puedo servir al Señor si no lo amo. Yo no podría amarlo si no ando en sus caminos. Y yo no podría andar en sus caminos si es que no tuviera temor de Él. Entendiendo que el temor es lo que hablamos allá, de que temor es reconocerlo a Él como lo que Él es, su grandeza, su magnificencia, su
su poderío, su todo, ¿no? Entonces, esa es la primera reacción que uno tiene hacia Dios, ¿no? Precisamente ese temor a Dios, esa primera instancia es lo que lo lleva a uno a arrepentirse de haberlo ofendido, a pedirle perdón, y ahí empieza todo, ¿no? Entonces, por eso es que, y entonces, respondiendo a lo que Milena decía, entonces, pastor, ¿qué? ¿Es un mandamiento o no? Pues yo diría que sí, es un mandamiento, o sea, toda persona que le ha entregado su vida al Señor tiene que ir en pos de tener temor de Él, ¿no? Entendiendo que tener temor de Él es apreciar, valorar esa relación que tenemos con Él, ¿no? Porque uno no se puede imaginar a una persona cristiana, a un hijo de Dios, que no valore o que no tenga en alta estima el tener una relación con el Señor, porque si no, entonces, ¿para qué andamos en esto? O sea, ¿por qué estamos nosotros aquí? O sea, pudiendo estar en otro lado, o sea, ¿me entiendes? ¿Por qué estamos aquí? Porque amamos el poder compartir alrededor de la palabra, el que unos a otros nos instruyamos, que aprendamos. ¿Me entiendes? O sea, no podría, no entendería que alguien diga, bueno, sí entendería que alguien diga que ama a Dios, pero no ama sus cosas, o sea, su palabra, el compartir. No estamos hablando de que los que no estén aquí no aman a Dios, no, habrá gente que sí tiene sus razones para no estar aquí, habrá otros que no sabemos qué pasó, no importa. Pero bueno, el caso es que gracias a Dios, pues esto no es de número, ¿no? Aquí no es que la bendición es, si habemos 20 hay más bendición que si habemos 10, si habemos 15, no. Aquí el día que se conecte mi esposa y mi hija nada más, pues hacemos el discipulado. Eso sí, quito la cámara porque para que no me vean. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿por qué temer está en primer lugar? Porque ahí arranca todo. Dale a Dios el lugar que Él tiene. Y ahí en adelante viene todo un proceso de, ese temor se va aumentando en la medida que yo camine con Él, lo conozca, lo ame, le sirva, le adore. Ese temor se va incrementando. Entonces, respuesta, Milena, es un mandamiento. Sí. Dice, ¿qué pide Jehová de ti? Que le temas. No está diciendo, como lo dijo, mire que esto es muy diferente a como el Señor dijo una vez, dice, el que quiera venir en pos de mí, que tome, digamos, que tome su cruz y que me siga, ¿cierto? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, el que quiera, ¿no? Ahora, ¿tú quieres? Sí. Ah, bueno, entonces, es que negarte, tienes que tomar tu cruz, ¿no? Es que, sí, yo quiero, pero no me quiero negar y no quiero tomar mi cruz. No, no, no. Si quieres, acá, y si no, ahora si no quieres, no hay problema. Entonces, ¿qué pide? Y ahí dice, ahora pues Israel, ahí nos está diciendo, esto no podrían decir, por ejemplo, que saliera alguien de, no sé, qué pueblo que no es de Dios, por ejemplo, alguien de Babilonia, un ejemplo, por poner un nombre. Pues de Babilonia, ay, eso es para mí. No, es Israel, pueblo de Dios. Entonces, ay, eso es para mí. No, eso es para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de su pueblo? Que le teman, ¿no? Que anden en sus caminos, que lo amen, que le sirvan. Y no solamente eso, sino que sea con todo el corazón y con toda su alma, ¿no? Amén. Bueno. Salmo 34:4 dice la palabra aquí, busqué a Jehová y él me oyó. Y entonces, como lo busqué y me oyó, me libró de todos mis temores, dice la palabra ahí. Bueno, por ahí anda el asunto. Voy a dejar de compartir la pantalla. Más o menos por ahí anda el tema del temor. Realmente, pues de nada más concluyendo, primero, identifique la fuente del temor. Si es, ni hablo del temor de Dios porque eso no es opcional, ya vimos que es un mandamiento. Si usted dice que es hijo de Dios, el tener temor de Dios es algo que Dios espera de ti. Y ya sabemos que es un temor que hay que irlo alimentando. ¿Cómo se alimenta? Por medio de la fe. ¿Cómo se alimenta la fe? Caminando con Él, por sus caminos, todo lo que ya se sabe. Ahora, el otro temor, siempre tenemos temores. Lo importante es identificar cuál es la fuente del temor, reemplace ese temor por fe y entienda lo que el Señor siempre decía, no temas, yo estaré contigo. Hay situaciones en la vida que a nosotros nos generan temor, pero la solución no está en nuestras manos, ¿entiendes? Entonces, ahí también aplica aquello, ¿no? Hay cosas que a nosotros nos da temor, pero la solución no está en nuestras manos. Entonces, sirve la palabra ahí cuando el Señor dice, ¿quién puede añadir a su estatura un codo? Nadie, ¿no? Entonces, hay cosas en las cuales uno no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Si la solución no está en las manos de uno, pues uno no puede hacer nada. El problema es cuando uno tiene una situación donde la solución está en las manos de uno y uno no hace nada. Ahí sí hay un problema, ¿no?
Pero bueno, por ahí anda el asunto. No sé si quieren comentar algo. Pastor, yo tenía un versículo que lo había leído en Eclesiastés Ajá. 12:13, y dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo esto es el todo del hombre. Ok. O sea, me parece muy acertado ese versículo para, para cerrar. O sea, como quieren decir, o sea, en otras palabras, Milena lo que quise decir, pastor, usted todo lo que dijo en 2 horas se lo resumo en esto. Qué bárbara, man. Y eso que no hay temor ya tampoco. Pero bueno, sí, realmente si pudiéramos resumirlo en un versículo, ¿y quién dijo eso? ¿Se acuerdan quién dijo eso? Que no sea Milena. Salomón. Salomón. Imagínense, Salomón dijo eso en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, acuérdense que alguna vez lo vimos, el libro de Eclesiastés es un libro donde Salomón hace hablar digamos, nos da una descripción de todo lo que él tuvo, fue una persona que tuvo de todo, probó todo y se dio cuenta al final de que todo es vanidad, vanidad de vanidad. Entonces, el libro de Eclesiastés tiene unos consejos tremendos. Al final de haber probado todo y de saber que nada de eso le sirvió, al final dice, el final de todo discurso, ¿sabe qué es? En resumen, procuren ustedes hacer esto, ¿qué? Teman a Jehová su Dios y hagan sus mandamientos y cumplan su palabra. O sea, ese es el final de todo discurso, ¿no? Temer al Señor. Básicamente por ahí anda el asunto. ¿Alguien más? Bueno, ahora entonces sí, y nos vamos. Gemita, regálanos una oración ahí, ya que te veo ahí. Claro. Y también quería decir algo rapidito. Claro, Ese versículo que usted leyó, ¿verdad? Que donde el Señor primero ponía, teme a Jehová, o nos manda temerle a Él. Por un momento lo leí, digamos, como del peligro que hay cuando perdemos ese temor a Él, ¿verdad? Perdemos el andar en sus caminos, el no servirle de todo corazón. Entonces, me dejó mucho analizándolo el ejemplo que también nos dio Paula, eh, de Díaz, ¿verdad? Entonces uno dice, qué importancia, ¿verdad? De tener uno siempre presente lo que nos dice la palabra, que el que cree que está firme, mire que no caiga, porque si descuidamos nuestra relación con Él, sí podemos perder ese temor que es tan importante. Sí, mira que en el caso de Elías, digamos, él perdió ese temor por un momento, dejó de andar por sus caminos porque se fue a un lugar a que ni Dios lo había mandado para allá, ¿entiendes? Entonces, y dejó de servirle porque precisamente el Señor tuvo que ir a sacarlo de esa cueva porque estaba en el lugar equivocado, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno pierde ese temor de Dios, uno pierde esa sensibilidad y ahí comienza a aplicarse, porque la palabra no se contradice, comienza a aplicarse algo que dice que se desvía es porque va tras los deseos de su propio corazón y deja de andar por sus caminos, y si uno deja de andar por sus caminos, pues obviamente deja de servirle, y si deja de servirle, pues bueno, todo lo que se desencadena, esto es una cadena, ¿no? Okay. Así es. Gracias, Señor, gracias por su palabra, Señor, que siempre es perfecta, Señor. Que en esta noche, Señor, caiga en buena tierra, Señor, que podamos analizarla, Señor, meditar en ella, ponerla en práctica, Señor, que estemos atentos, Señor, y sensibles para echar fuera esos temores, Señor, que de una u otra forma, Señor, el sistema en el que vivimos siempre nos está acechando, Señor, pero que volvamos a reforzar, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, por la vida de los pastores, Señor, por todo este grupo. Que cada uno, Señor, tomemos la firme decisión, Señor, todos los días, Señor, honrarlo a usted, sin importar nuestras circunstancias, Señor, que podamos ser esa luz, Señor, que usted nos manda a hacer en medio de tanta oscuridad, Señor. Una vez más, gracias, Señor, infinitas por su palabra, por su sacrificio, Señor, porque siempre usted nos da, Señor,
más de lo que merecemos o de lo que esperamos, Señor. Corazones agradecidos, Señor, y ponemos lo que queda de la semana, Señor, en sus manos. Siempre que usted nos guíe, Señor, nos marque el camino que debemos andar, Señor, y que tomemos también la decisión, Señor, de esforzarnos día con día, Señor, para conocerlo, para aumentar esa fe, Señor, para servirle como usted se merece, y que ese temor, Señor, siempre esté presente en nuestras vidas. Gracias por todo. Todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén.